¿Cómo están, señores? Les mando un saludo. Pues como siempre, yo siempre tengo invitados que están a la altura de este espacio. Yo les recomiendo que no vea mugreros, no vea otros programas, no vea nada. O sea, esto nada más y ya. Por aquí tocamos temas variados. El día de hoy es una emisión especial, diría yo, por varias razones. La primera, porque estoy aquí con dos científicos. Dos físicos expertos en física. Ahorita les voy a pedir que se presenten un poco y que digan que estudiaron todo eso. Y segundo, porque estoy aprovechando que está todo el tren del mame con la película de Oppenheimer y que si bien a lo mejor pues tiene sus tintes dramáticos ahí, creo yo que puede ser útil para acercar a la gente a temas científicos como este tema que es la física, ¿no? Tengo a dos invitados que por cierto los vi este fin de semana pasado en una plática en una librería llamada Punto y Coma, en un ejercicio de divulgación de una asociación que tiene aquí uno de los invitados, Daniel Villarreal. Así es. Y la plática la dio el profesor Francisco Báez, que es, pues bueno, a ver, el micrófono es todo tuyo. ¿Quién empieza presentándose un poco, diciendo cuál es su estudio, en qué se han especializado? Pues tú eres el que tiene el doctorado. Bueno, pues tal como lo más pegado posible, es correcto, sí. Pues yo estudié la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ok. En física, por supuesto. Y después la maestría y el doctorado en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados de la Ciudad de México, que se llama el CIMBESTAF. Entonces ahí hice la maestría y el doctorado en física. Bueno, la maestría y el doctorado se llama maestría o doctorado en ciencias, y con especialidad en física. Y ahí en especial en física tú ya decides entre tus temas de investigación cuál es el área que a ti te interesa más. A mí me interesó por la física de partículas. Okay. Entonces después de eso pues hice una estancia postdoctoral. Es como una especie de prácticas profesionales. ¿Del doctorado? Sí, después del doctorado haces estancia postdoctoral donde pues empiezas es una buena analogía, a explorar. Sí, es la analogía. Empiezas a explorar tus propias ideas, te independizas de tu asesor de tesis y empiezas a explorar y a lo mejor encuentras un área que de ahí vas a empezar a desarrollar todos tus temas futuros, ¿no? Entonces hice el postdoctorado ahí en Valencia. Después contacté a alguien de aquí de México y lo hice un segundo postdoctorado, una segunda estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias. Okay. Y a partir de ahí pues me quedé, ¿no? Me absorbieron y pues me quedé allá hay un centro de investigación en ciencias físico-matemáticas, el famoso SICFIM. Okay. Y estoy trabajando ahí como profesor investigador y doy clases en licenciatura, en posgrado, materias de maestría y doctorado. Y actualmente tengo un estudiante de doctorado y 2 de maestría. ¿De licenciatura qué materias das, por ejemplo? Las que da, bueno, últimamente he dado estadística y física nuclear. Física nuclear, ¿no? Ok. Y he dado las de ondas y electromagnetismo, mecánica translacional, rotacional, calor y fluidos, métodos matemáticos 1 y 2. Cuántica, ¿no? No, pues todo. Ya ahí se fue todo. Algunas. O sea, me han ido rotando y entonces hasta ahorita ya me quedé ya en las últimas. Ok, ahorita entramos ahí un poquillo en detalle del tema de los estudios de postdoctorales y todo, ¿no? Ya. O sea, de qué compadre. Bueno, yo soy licenciado en física también, pero en este caso yo de aquí de la Facultad de Físico-Matemáticos de la Autónoma de Nuevo León. Nuestra alma mater, saludos. Así es. Y mi investigación, pues yo creo que como muchos la hicimos desde la licenciatura. Te vas metiendo desde últimos semestres a centros de investigación. Vicente tomó el camino más teórico. La mayor diferencia entre físicos es los que son experimentales, los que son teóricos. Yo me decidí por la parte experimental a nanotecnología o física del estado sólido. Y ahí yo creo que estuve como unos 5 años ahí igual en el posgrado de la facultad, investigando en el departamento de nanotecnologías y nanociencias del doctor Eduardo Pérez Tijerina. Y luego pues también di clases ahí mismo en la facultad. Ok. Sí, porque yo me he encargado de los semestres de 1 a 3, no de los más grandes como los tuyos. Y luego, pues bueno, fue docencia, fue investigación, varias publicaciones, congresos, y al final me fui al sector privado, que es, digamos, una nueva área de la física que ahorita no está tan explorada,
que a lo mejor a Vicente no le tocó tanto que sus compañeros la vivieran, pero ahorita nosotros, en nuestras generaciones, si las cristas se van a graduar, pues están pensando irse a la industria, ¿no? Como que, o sea, por ejemplo. Pues yo trabajo, usualmente las grandes industrias tienen usualmente, ¿verdad? Puede ser que no, ¿cómo decirlo? Un departamento de investigación, ¿sí? Se llama R&D, Desarrollo e Investigación, Research and Development. Entonces, hay una empresa aquí muy conocida por todos que se llama Crisa, que fue parte de Vitro, ¿no? Entonces, pues bueno, Crisa desarrolló un departamento de investigación y desarrollo y en el cual estamos 2 físicos trabajando y yo me encargo de todas las análisis y simulaciones de una técnica que se llama elemento finito para hacer predicciones de comportamiento térmico o de fluidos o de sólidos para mejorar los procesos de la industria, ¿no? Ok. Bueno, a ver, tengo muchas preguntas. Ok, voy a ir así como una partícula de un lado a otro preguntando así, rebotando. Ok, a ver. Ahorita antes de entrar, le comentaba aquí a mi tocayo Daniel que la física es la madre de todas las ciencias. Todos, lo que tú quieras, biología, todos al final de cuentas se construyen sobre lo más elemental, ¿no? Me fregué la espalda, fui y me pusieron aquí un ultrasonido y todo. O sea, todo es física. Son temas de los avances que ha aportado la física a la ciencia y cómo se han incorporado a los distintos rubros, ¿no? Ok. Está en todos lados. El tema de la física de partículas. Ahorita que dijiste eso, ¿qué fue lo que te interesó? ¿Por qué la física que las partículas pues es lo más chiquillo de lo más chiquillo de lo más chiquillo? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de ese tema? Y si le puedes explicar a la gente qué estudia la física de partículas o por qué te metiste en ese tema, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta un área del conocimiento por curiosidad, ¿no? Entonces, a mí me llegó este gusto por la física, por la curiosidad. Entonces, estando en la prepa, yo leía ciertas revistas que mi padre compraba. Se llamaba Muy Interesante. Bueno, se llama, creo que Muy Interesante. Sí, cómo no, claro. Y tiene muchos artículos de divulgación. Sí. Y por ahí encontré física de partículas, los quarks. Y al momento de leerlo, pues como es divulgación, o sea, es muy sencillo leerlo y entiendes muchas cosas, pero a mí me quedaba una duda de cómo es posible que lo digan tan fácil, o sea, ¿cómo lo respaldan? O sea, ¿cómo lo respaldan? O sea, debe de haber algo más, o sea, es tan simple, tan sencillo, o sea, yo decía, ¿por qué es tan sencillo? Porque es divulgación. Y un compañero tiene un hermano que estaba estudiando física cuando estaba en una prepa. Entonces, él le hablaba de quarks, o sea, él ya sabía, ya estaba en física, le hablaba a mi amigo de estas partículas y él nos comunicaba esas ideas. Entonces, tenía la divulgación, tenía parte de lo que este chico le transmitía a su hermano y después él a nosotros. Y entonces eso me alimentó mi curiosidad. Yo quiero saber qué es eso. Quiero saber cómo pueden explicar esto tan simple. Quiero saber qué son esos quarks. Y con esa curiosidad, o sea, muchos entran a física por curiosidad, muchos entran yo quiero pensar que a sus áreas por curiosidad, aunque a lo mejor por física más por curiosidad, por saber cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y bueno, ya me decidí por física, no sabía todavía que había un área de física de partículas, eso quedó por un momento en pausa, lo de física de partículas, porque empecé a hacer los cursos, entonces empiezo a ver que hay mecánica translacional, termodinámica, herramientas muy poderosas que son las matemáticas, necesitas cálculo diferencial, integral, métodos matemáticos, y entonces te empiezas a formar, ya no asustes a la banda. Te empiezan a formar. Vas adquiriendo las herramientas. Que la gente le tiene miedo, la raza le tiene miedo. Pero ese miedo es por algo. A ver. Por algo. Fíjate, en la secundaria y en la prepa, mis profesores que fueron de física y matemáticas no fueron muy buenos. Entonces eran muy malos. Malísimos. Algunos, no es su culpa porque algunos eran... No quiero herir susceptibilidades, pero algunos eran ingenieros, unos eran biólogos dando física. Sí, no saben ellos. Entonces eran biólogos. No por circunstancias les tocó dar física y entonces pues no las daba tan motivante, y yo no entendía muchas de esas cosas, no entendía. Y uno podría pensar, bueno, si no lo entiendes, entonces no tienes una motivación y como muchas personas dicen, eso es inentendible, eso es para genios, pues yo me voy. Pero yo tenía esa curiosidad. Cuando doy el salto a la universidad y empiezo a ver los primeros cursos de profesores, o sea,
se abrió el conocimiento porque son especialistas, físicos dando física, matemáticos dando las clases de matemáticas y eran muy bien entendibles. Sí. Y entonces ahí dije, o sea, esto es muy diferente de la preparatoria. ¿Por qué no me dieron de este tipo de clases? Pues son otros niveles, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues fui desarrollando la carrera y a lo mejor como media carrera o ya un 3/4 de la carrera, pues empezó a llegar a mí la idea de la física de partículas. Por una conferencia, por cursos optativos, hay una introducción a la física de partículas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces empiezas tú a explorar. Por esa época también encontré un libro, bueno, no sé si alguien me lo prestó, lo compré, del Fondo de la Cultura Económica, que hablaba sobre la bomba atómica. Y entonces ahí exploré más física nuclear, toda la historia, Heisenberg, Schrödinger, todos los que estuvieron involucrados, y dije, o sea, yo quiero saber más de esto. Y con las conferencias yo quiero saber más de física de partículas. Estando en la licenciatura, pues digo, yo terminando, a lo mejor ya sé mucho de esto, ¿no? Sí. Termina la licenciatura y te das cuenta. No, quieres más. Entonces un profesor me dijo, ustedes tienen que irse al CIMBESTAB a estudiar la maestría. Y yo decía, pues la maestría a lo mejor para que ya comprenda ya en su totalidad esto que quiero saber de la física de partículas. Me voy al CIMBESTAB, empiezo a estudiar la maestría. La maestría ya es unas materias fundamentales que todo físico debe de conocer, pero a un nivel mucho más formal y, digamos, disciplinado. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Cómo qué materia, por ejemplo, o qué área? Mecánica clásica, Okay. pero con un libro de cierto nivel. Ok, más macizo. Exacto, más intenso. Teoría electromagnética, mecánica cuántica, 1 y 2. Y dije, bueno, estas son las materias que yo llevé, pero que ahora son mucho más formales, más intensas y con otros libros y matemática más intensa. Más pesado. Y ahí siempre estaba ahí con un ciclo de conferencias. Y en esas conferencias te dan de todas las áreas. Y de todas las áreas de física de partículas. Entonces me metí a los de física de partículas y empecé a ver todo el espectro amplio que tiene física de partículas. Y dije, esto es enorme. Tenía que agarrar un tema de tesis y esto es enorme, yo tengo que decidir uno. O sea, lo que yo voy a decidir es pequeñito comparado con todo el espectro de física que está en ¿Y cuál fue la tesis? Estábamos explorando un mecanismo de Higgs, similar al mecanismo de Higgs. El mecanismo de Higgs que nos ayuda dentro del modelo estándar a explicar por qué las partículas tienen masa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? El mecanismo alternativo a la generación de masa. A ver, que hay que, digo, a ver, si los que estén viendo y escuchen aquí al profesor, pues muchos van a decir, ¿what? ¿Qué te está hablando? ¿No? Hay que, bueno, entender, ¿en qué año se descubrió el átomo? No. Bueno, se descubrió, ¿no? Ok. Bueno, en 1800, es que el átomo está como desde los 1800, pero las representaciones. Pero desde antes ya tenía la noción, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Desde los griegos tenía la noción. Sí, pues átomo es una cuestión de Platón, indivisible, ¿no? Algo así. Sí, bueno, básicamente todo lo que usted ve, la materia, su perro, su gato, su novia, lo que sea, todos, sí, detrás de la piel y detrás, en lo más elemental son átomos, como unos, ¿cómo le llamaremos? Unas bolsitas de energía. Como bolsitas de energía diminutas. Bueno, la forma en que a lo mejor para explicar a veces ciertos fenómenos. ¿Cómo se puede explicar? Podríamos pensar como canicas. Como caniquitas chiquitas. Canicas. Por ejemplo, el núcleo podemos imaginarlo para efectos después de explicar algunos fenómenos. Un núcleo que es un conjunto de canicas, ¿sí? Y alrededor tenemos girando como si fuera un sistema planetario los electrones, ¿sí? Esa es una representación que nos ayuda a explicar muchas cosas, pero no es completamente correcta. Porque si quisiéramos demostrar la forma correcta hay que meter temas de mecánica cuántica, física nuclear. Y nosotros queremos se pone más que sea más accesible y que digan se pone más locochona ya. Sí, necesitamos herramientas matemáticas. Entonces vamos a dejarlo así: un núcleo en el cual hay canicas, ¿sí? Aglomeradas. A ver, sí, pero a ver, estoy tratando de imaginármelo. Un núcleo es digamos, la unidad indivisible. ¿Cuál es? ¿O existe o no existe? Depende de los niveles. Exactamente. Si hablamos de física nuclear, lo indivisible son el protón, el neutrón y el electrón. Ok. Como cuando
creo que esto lo hablamos en, Sí, sí. en la plática de Prometeo. ¿no? Sí, que ahorita voy a entrar en ese tema de Prometeo, que está muy chido. Sí, si tú tienes una canica, Ajá. las canicas, no sé si hay jugado ustedes canicas, y empiezas a ver tu canica y hay algunas que son transparentes. Los vidrios de adentro, ¿no? ¿Qué, Así. qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo averiguas qué hay adentro? Pues la rompes. Ok, ahora fíjate, un paréntesis. A ver. La canica, ¿no? Dijiste la canica tú te puedes ver adentro. O sea, yo cuando me refería a unidad, es que indivisible y en física luego te metes ahí más cosas, ¿no? Exacto. Es que el uso de la palabra sí es particular. Es que, eso decíamos, bueno, ¿a qué nivel? Sí, bueno, ok. En el nivel todavía no metiéndonos al tema Okay. del corazón o el núcleo del átomo, se podría decir. Bueno. Es la canica, ¿no? Que se supone que hasta donde la mayor parte de la gente entiende es la unidad indivisible. Vamos a poner así. a esa distancia. Para mucha gente Sí, es sí. lo más indivisible, ¿no? Que este simbolito que conoce todo el mundo, ¿no? El de Jimmy Neutron. El de Jimmy Neutron. Ok. Y bueno, ahorita que menciona el profesor ese tema, ellos estaban hablando en la plática de física nuclear en una... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Una asociación civil con la finalidad de divulgar la ciencia? Proyecto Prometheus, pues una asociación civil que varios egresados de física nos dimos a la tarea de hacer algo por la cultura científica de la ciudad. Entonces, y uno de los primeros pasos, sí, es la divulgación científica como tal. Porque... pues no solo ciencia, todas las áreas de conocimiento profundo o técnico están mal interpretadas por la sociedad. Porque realmente están muy alejadas de su vida diaria, ¿me explico? Ok, por ejemplo, ¿por algo que se te ocurra? No, pues nosotros principalmente los físicos estamos más alejados como del tejido social, porque si tú le preguntas a un niño, pues en qué trabaja el médico, pues te va a decir el hospital. Ah, ya te entendí. Si le dices, oye, ¿qué hace un científico? Ya. No sabe. Literalmente estamos tan lejos de la estructura social que realmente ocupamos, o sea, estamos presentes en la sociedad por los descubrimientos que hacen los centros de investigación, todo el personal que genera técnico especializado y hace pues tecnología, ¿no? Que es como que la culminación del conocimiento que se genera. Pero realmente las personas que están detrás de todo eso están lejanas de la sociedad. A ver, vamos a ver, no sé qué piensan ustedes, que la mentalidad de la gente, cuando tú le hablas de un científico, se imagina como alguien viendo en un... Sí, claro. ¿Cómo se llama? En un se fue la palabra. En un microscopio. En un microscopio con una bata blanca, así, sí, como sí. con un... Así metiendo algo en el vidrio, así viendo, ¿no? Ajá. Entonces, pero abarca mucho más. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que ahorita mencionaste los médicos. Que muchas cosas de lo que hacen los médicos, lo que hacen los policías, lo que hacen los pilotos de avión, todo sale de los físicos, de los científicos. Uh-huh. Y la gente no lo... O sea... es tan grande en lo que tienen influencia que como que la gente no puede ubicarlo. ¿No? Claro, yo creo que para la gente los científicos son los ingenieros. Ok, o sea, para la gente, ellos son los que desarrollan, ellos son Iron Man, ¿no? Ok, sí. O sea, esa es como que su percepción más directa, que no está a lo mejor tan lejana de la realidad porque hacen tecnología, que la tecnología de su función es satisfacer necesidades sociales y humanas, más no particularmente desarrollar conocimiento nuevo. Que aquí es donde ya entramos los científicos, ¿no? O sea, digamos que los científicos, a ver, es que la palabra científicos ocupa mucho espacio, ¿no? Claro. Digamos que los físicos, desde mi punto de vista, son como los filósofos de la ciencia. Porque son los que quieren entender qué pedo con esto. O sea, que por qué esto, por qué aquello. Y los demás, digamos que construyen utilizando muchas cosas que los físicos descubren, ¿no? A ver... Yo nunca había visto una asociación a lo que estuviera enfocada al tema de divulgación, porque estaba viendo que no nada más de temas de física, de temas de química, de temas de medicina inclusive, ¿no? Uh-huh. O sea, creo yo que es un esfuerzo muy interesante para que... ¿Sabes cuál creo yo que es el único? Bueno, no es una crítica, es algo... Más bien, fíjate, ahorita dijiste lo que me llamó la atención. Dijiste, yo doy los primeros 3 semestres. Ajá. Mientras que el profesor daba los semestres avanzados. más arriba. Yo di clases de inglés un tiempo y no sé si en la docencia de ciencia sea lo mismo, pero a mí se me complicaba a veces más darle clase a los que estaban más abajo que los que estaban más arriba. Es más complicado. Es más bueno, yo ya digo sí. A los de segundo es más complicado, ¿sí? Es más complicado desde mi perspectiva darle a los de primeros semestres, ¿no? Yo difiero. ¿Tú crees? Sí.
A lo mejor porque has dado más a los demás. Sí, o sea, a lo mejor eso no es una respuesta tan objetiva, ¿no? Ajá. Él difiere porque ha dado a los primeros semestres y yo difiero porque le he dado a los últimos. Para mí es más sencillo, ¿sí? Y a lo mejor podría ser que es mucho más cómodo. Exactamente, yo también, más cómodo. Llegar y dar la teoría a físicos que ya están en el 6º, 7º, 8º, porque ya sé que muchas cosas no me voy a tener a explicar porque ya lo vieron previamente. Ya, claro. Entonces vamos a avanzar con lo que ya tienen, seguimos avanzando y me van a hacer preguntas relacionadas con lo que viene, ¿sí? Y las clases que daba Daniel Alfredo, pues son formarlos casi desde cero, y si tienen algunos problemas que muchas veces llegamos con muchos problemas de la prepa por las cuestiones que mencionamos. Sí, formativas, ¿no? Que no tenemos buenos profesores. Allí hay que atacar esos problemas adicionalmente a los temas propios de la materia. Sí, esa parte para mí es más creativa y me gusta más. Órale, o sea, es más complicado. Pero más trabajo. O sea, básicamente tú los tienes que, o sea, digo, en los primeros semestres los tienes que corregir para que cuando lleguen acá ya estén bien. Son los, son los semestres, digamos, más vitales, si los queremos ver así, porque si no los corriges desde un principio es un desgaste que vas a tener y vas a arrastrar todos los semestres. ¿Cómo en qué sentido? Por ejemplo, que no tengan una habilidad de un pensamiento matemático, que no puedan trabajar con ciertas cosas. Yo creo que principalmente, si queremos hablar de matemáticas... No, por ejemplo, no, porque bueno, es que ahorita estaba mencionando que el cálculo y álgebra y más cosas que espantan a veces a la gente. O sea, no sé si a esas habilidades te refieres de irlos puliendo para que no batallen tanto después. Mira, a mí, como dije ahorita, es como que un esfuerzo creativo. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a 2 más 2 es 4, a una cuestión fáctica, directa, te lo aprendes, porque en prepa es más memoria. Ya, sí. Y la mayoría de otras carreras también. Y en física es como que no ocupas la memoria per se. O sea, realmente no la necesitas. Digo, te va a servir muchas veces para muchos exámenes que a lo mejor tengan muchas preguntas, pero que haya preguntas en física también es muy raro. Usualmente todos son problemas. Entonces, tienes que resolver un problema que no existe en la vida real. O sea, si te dicen ahorita que estamos hablando de núcleos o átomos, imagínate que un átomo o una carga estacionaria que está distribuida en una esfera, pues eso es su imaginación. Ok, ya entonces, te entendí. Eso es un salto pedagógico bien fuerte para los estudiantes, tener que desarrollar la habilidad de imaginar y decir, eso que me estoy imaginando es lo que tengo que resolver porque no lo puedo ver. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, digo, estoy pensando en yo personalmente cómo veo estos temas de la física, si no me corrigen, ¿no? Pero te dice, ok, es ciencia dura, así está este pedo, está comprobable. Ok, chido. Y luego ya empiezas a hablar de lo que dices tú. No, que el átomo y el núcleo y todo. Y dice, güey, ¿dónde está eso, güey? Sí, no. Como que la gente batalla en conectar con el tema porque siente que no lo ve. Ese es el mayor reto. Ese es el mayor reto de los primeros semestres. O sea, pero ¿cómo? Es como decir, a ver, güey, o sea, no estás trabajando sobre nada. Estás trabajando sobre algo que a lo mejor es tan pequeño que no lo ves. ¿O cómo? Pero es que también son cosas que tú hablas de manera coloquial. O sea, si tú dices, no, pues que tengo calor. Ya la palabra calor a nivel científico no es lo mismo. Calor a que tienes una alta temperatura, digamos. Claro. Entonces, ahí empieza a haber unas ligeras correcciones de un tema a otro. Y que el mismo estudiante, que las palabras coloquiales que utilizaba al día a día, pues ya no puede pensar igual o ya no los puede nombrar de la misma manera. Ya entendí. Entonces ahí se vuelven porque dicen, lo quieren empatar. Siempre la persona cuando está aprendiendo algo, lo quiere empatar con algo previo. Y lamentablemente en muchas ciencias no vas a poder empatarlo con nada. Tú como estudiante, a menos de que tu profesor tenga una alta también creatividad y te pueda simplificar el concepto a algo terrenal. Para que tú digas, y sentiste la epifanía. Y esa epifanía como que... ya entendí. Exactamente. El punto es que todos estudiantes llegan a ese punto y decir, ya yo como profesor lo logré. Y hice que el estudiante tuviera esa mini epifanía de conocimiento. Pero es un reto y más en ciencia. Sí, y fíjate que, digo, si tú lo piensas... En el día con día la gente utiliza mucho el lenguaje que a lo mejor vienen de conceptos físicos. No, esto es relativo a aquello. Y eso, no. o cuando, por ejemplo,
¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? Sí, pero, bueno, ¿cuál es tu peso? Pero bueno, según cómo es el experimento de Galileo, yo caería igual que un flaco, ¿no? Sí, bueno, aquí. Ahorita hablamos de eso porque es una duda que tengo de ayer que estaba leyendo algo. A ver. No, pero cuando la gente dice, por ejemplo, cuando tienes un círculo de amigos y que todos es como que el más popular, no, todos orbitan alrededor, ¿no? O sea, no, o sea, utilizamos muchas cosas, que por cierto, me gustó mucho todos los ejemplos que usas de los conceptos, ejemplos muy sencillos de entender. Es que ese es un trabajo que a mí me cuesta, que es divulgación, porque... Ok, o sea, no, digo, a ver... lo que dijo Alfredo, o sea, en la universidad aprendemos las herramientas. Con esas herramientas creamos modelos, conceptos, y podemos hacer la descripción de la naturaleza. Ahora, que te quiten eso para que puedas explicar eso mismo a la gente que no es especialista, que no estudia la carrera. Entonces tienes que ser ingenioso para poder decir cómo lo explico de tal manera que sea correcto. Claro. Sin utilizar el concepto, pero que no se vaya del otro lado y sea incorrecto. Bueno, acabo de tener una epifanía. Es como el Jesucristo de la física, porque Jesús lo que hacía era que utilizaba parábolas y analogías para explicar algo. No, de ver, es cierto. Algo lógico. Claro. Pero esa es la divulgación. Y esta iniciativa que tiene Daniel con sus amigos, o sea, es muy importante. Está toda madre. Y además también muy importante que se divulgue la presencia de este proyecto. Entonces, el hecho de que nos hayas invitado y aquí que todos tus seguidores puedan saber que existe este Prometeo, pues también es fascinante, ¿no? ¿Ibas a decir algo? ¿O? Sí, es que ahorita estamos hablando de la enseñanza. Ajá. Que dentro de la enseñanza, pues ya estás inmerso en el ambiente de facultad. Sí. Y a fuerzas te permeas de cosas y aprendes. Pero ya en sí la divulgación debe de suceder fuera del aula. O sea, fuera del ámbito académico. Pues sí, porque los que están ahí ya están ahí. Incluso, o sea, mucha gente en la facultad no te enseñan a divulgar. No. O sea, en la facultad no te dan las herramientas mentales para que tú digas, puedo simplificar el conocimiento y entregarlo de una manera que la gente no te lo enseñan. Te enseñan a hacer, tú tienes que ser un superhumano que resuelva, al menos a nivel de licenciatura, todas las ecuaciones básicas de la física a nivel de licenciatura y luego ya después en maestría te vas a otros lados. Pero pues tú tienes que hacer eso. Pero ya después sales... Y es ahí donde la gente se espanta de la ciencia, porque a veces esa gente que no tuvimos las herramientas pedagógicas para enseñar la ciencia, termina enseñando a niños. Ok. Entonces el niño dice que, o sea, ¿qué es eso? O sea, entonces el lenguaje técnico no se quita, la manera rigurosa no se quita, y falta mucha humanidad en la enseñanza de la ciencia. A ver, yo creo también que hay un punto medio. O sea, creo yo que la divulgación sí es necesaria para atraer más gente. Si no, al final de cuentas, los futuros científicos, pues ¿dónde están? No van a salir. Como él dijo, ¿por qué dice que esto fue por una... No, de hecho, nunca había conocido a alguien que dijera, me metí a física por... muy interesante, y el fondo lectura. No, oye, genial. De hecho, ¿a qué edad fue eso donde te escuchaste de los quarks que te platicaban? Pues estaba yo en la prepa a los 16. O sea, a ver... 15, 16. Oye, güey, me imagino el chavo nomás le dijo, oye, no, unas viejas, no sé qué. Oye, güey, los quarks. Sí, yo digo, no, o sea, no, pero digo, ese fue un tema que fíjate también cómo ¿tú crees que tu formación como físico fue determinante que hubieras tenido ese amigo que tenía una familiar en física o algo? ¿O tú crees que como quiera hubieras tomado ese camino? No sé. Bueno, ya tenía yo la otra determinismo científico. Muy interesante, ¿no? Ok. Entonces, no sé. A veces... ¿Tenías otra en mente? Tenía otra en mente, por ejemplo. ¿Otra carrera? Es que yo tenía también otros intereses. O sea, estaba en la prepa y me gustaba mucho el deporte, me gustaba el baloncesto. Excelente. Y pues soñando en eso decía yo... con mis habilidades física puedo llegar a la NBA, o sea, puedo llegar y ser basquetbolista profesional. Y decía, si quiero ser basquetbolista profesional, entonces tengo que entrenar bastante. Si entreno bastante, no voy a descuidar mi aspecto académico, entonces debo de estudiar una carrera que no me demande demasiado. Física. y que me dé pauta que pueda yo estar entrenando. Y dije, pues a lo mejor... también sin demeritar las carreras. Claro. Yo decía... Sí, bueno, sí, hay que meditar. A lo mejor puedo estudiar economía o puedo estudiar contaduría. Porque yo leía
que los jugadores profesionales se van a la universidad, escogen una carrera y compaginaban su carrera universitaria con eso. Entonces yo decía, yo veía eso. Entonces, de todos estos aspectos que yo he leído, que todos los jugadores han podido estudiar y compaginar, pues a lo mejor me gusta esta contaduría. Y decía, a lo mejor eso, pero, o sea, no con esa pasión de decir, a mí me interesa porque quiero saber cómo calcular el impuesto sobre la renta y ese tipo de cosas. Sí, es como que... Bueno, es que fíjate, acabas de tocar un punto muy importante que a mí en lo personal, eso que dices tú, que por cierto, un saludo a todos los contadores, mis respetos, porque qué hueva hacer ese trabajo. Qué hueva. O sea, siento yo que son... todo este tema científico implica un gran impulso creativo. Si no lo tienes, no puedes seguir ahí, güey. Y siempre son cosas... Vas descubriendo cosas nuevas. Claro. Y en lo demás, pues, ¿qué descubres? Le descubres una tranza que te contrató ahí, un dinero que está escondiendo, una... una factura falsa, ¿vale? O sea, va evolucionando. O sea, van evolucionando por lo de las facturas, ya están digitales, sellos, y tienen que aprender a rastrearlos Pero usualmente ese trabajo es más metódico. Pero lo que me refiero es que la mayor parte del mundo profesional para la mayoría de las personas tiende a ser muy monótono en el sentido de que no hay un espacio para crecer creativamente hablando, ¿no? Y temas científicos sí los hay, que quisiera también meterme un poquito en eso. Ok, nos quedamos ahorita en el átomo. Órale. ¿No? En el átomo. Que es, digamos, y aquí es donde la física me parece algo muy extraño. Porque, ok, el átomo es como si fueras a un lugar y es el primer checkpoint, la primera puerta. A ver, güey, aquí está esta puerta, es el átomo, pero hay más para acá. O sea, éntrale más, ¿no? Entonces, ya te metes ahí y está todo lo que dijiste ahí volando, ¿no? ¿Cómo se le puede decir la palabra? O sea, tenemos... Sí, no, desde los electrones y los neutrones. O sea, te vas hasta el centro, que es el núcleo, y donde te encuentras protones y neutrones. Y si quieres ver más adentro, que hay dentro de la canica, la rompes y encontramos que dentro de los protones y los neutrones hay otras partículas que se llaman quarks. Ok. ¿Sí? Y eso es hasta ahorita lo más pequeño posible que sea comprobado. Que aquí es donde entra el pique entre los físicos experimentales y los físicos teóricos, que a mí me llamó la atención, que hicieron una pregunta. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención hace como 15 años, cuando compré un libro que era de teoría de cuerdas, porque es una idea muy, muy novedosa. Sí. Pero que fíjate nada más. A ver. Fíjate nada más el mugrero en el que me metí. O sea, digo mugrero porque, o sea, a mí me interesó todo este tema de, ay, güey, ¿cómo jala este pedo? Todavía tengo algunas dudas de, por ejemplo, es algo muy tonto. Cuando tú piensas en alguien y de repente te marca o te habla o algo. Yo tengo mi propia teoría, ahorita las digo, está descabellada, pero ahorita la digo, ¿no? Entonces me topé un libro de Brian Greene el universo elegante y lo empecé a ver y dije, ay, güey, ¿qué onda con esto? ¿No? Que me pareció que utilizaba, que creo yo que es el problema que tienen los físicos con los que les gusta la teoría de cuerdas, porque como que utilizan cierta base de cosas ya comprobables y luego se sacan algo del... Ay, voy a decir una mala palabra. Se sacan algo de la manga y dicen, sí, pero todo está unido por unas pequeñas diminutas cuerdas de energía más allá de los quarks y todo. No tiene comprobación científica. O sí, porque yo he visto que algunos dicen, es que no hemos hecho un experimento, pero la matemática todo cuadra y no sé qué cosa, ¿no? Sí. O sea, que es básicamente porque dentro de la física también hay un tiro. O sea, yo te preguntaré a ti, ¿teoría de cuerdas? No, a ti, bueno, ya escuché que también no te gusta mucho. pero en mi caso sí se me hizo muy y yo creo que por eso muy novedoso, triunfó, ¿no? La teoría de cuerdas. O sea, porque hubo mucha divulgación. De ese pedo, sí, ¿no? Bastante libros, se decían en películas. O sea, me acuerdo que había una película de un papá que se puede comunicar con su hijo a través de un radio y está en función en el prólogo de la película que era por teoría de cuerdas. ¿Neta? Y era un guionazo, pero utilizaban lo que era la sensación del momento para que sonara también la película pues actualizada, ¿no? Es que fíjate, yo ahorita te digo lo que mencioné del mugreral que me metí, que me gustaría preguntarte ese tema, porque cuando sale el tema de la teoría de cuerdas que se populariza, dice, no, bueno, es que en la mecánica cuántica, hasta que no observas
algo que esté ahí se convierte en tal cosa y puede estar en cualquier lado de todo. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Entonces, si tú crees que vas a tener un carro, lo observas y lo piensas y lo decretas y lo ves ¿sí me explico? O sea, ahí se pervirtió un poco ese tema, pero sí. ¿A qué voy con eso? Quitando ese tema de toda la moda de la teoría de cuerdas, ¿con qué crees tú que se puede ganchar a la gente para que se meta a temas ya de física más dura, más real, ¿no? Por eso a mí me gusta un chorro de la bomba atómica. Ahorita entramos un poco en ese tema, porque es algo, a ver, una disculpa para todos los que piensan que están mal las bombas atómicas. Yo creo que gracias a las bombas atómicas existe paz 50 años después, todavía más o menos, de la Segunda Guerra Mundial, porque ya todas las potencias tienen armas nucleares y si tú me la tiras, yo te la tiro y ya todos valemos madre. Básicamente esa es la premisa. Entonces, sí, ¿no? Entonces, lo increíble que es que de eso, en ese núcleo de algún elemento químico, que ahí me gustaría que entraras un poquito en ese tema. O sea, hay elementos que son más inestables que otros, más locochones, ¿no? Que otros, ¿no? Entonces, lo que comentabas en la plática, que si tiene un neutrón y un protón, digamos, en par, no hay tanta falla con el elemento. Sí. Con el elemento ese. Pero si es uno muy, muy locochón, ¿cuáles son los más locochones? O sea, la naturaleza nos tiene una situación de equilibrio, ¿no? Entonces, usualmente en la física tenemos que los sistemas se encuentran aproximadamente todos en equilibrios, simetrías. Sí. La física nuclear, y con los experimentos, por supuesto, no son suposiciones. Entonces, los experimentos han mostrado que los elementos más estables, los que no tienen ningún proceso de desintegración o fragmentación, son aquellos que tienen aproximadamente la misma cantidad de protones que de neutrones, aproximadamente. Se empieza a exceder, ¿sí? Empieza a exceder el número de neutrones o hay una carga más protones dentro del núcleo, entonces se empieza a generar ya sea el decaimiento beta o el decaimiento alfa o un proceso, ¿no? Que se empieza como a perder. Sí, hay una especie de equilibrio. Si te vas de ese equilibrio, es inestable, entonces el átomo quiere regresar a esa situación de equilibrio y en esa transición lo puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Emitiendo partículas, emitiendo el neutrón o un decaimiento beta, posiblemente. Que el decaimiento es básicamente que empieza a desintegrarse. Tenemos... no exactamente desintegrarse. No, pero empieza... Sí, o sea empieza a perder fuerza o cómo se le llama. Un decaimiento, si lo quieres ver como que manera, como dice Vicente, que busca el equilibrio, es cualquier cosa que está buscando el equilibrio, está así oscilando hasta que ya encuentra un punto de equilibrio. Eso... podrías llamarlo como una clase de decaimiento. O sea, está soltando cosas que tiene adentro para poder encontrar ese equilibrio. O sea, pero a eso es lo que iba. En la búsqueda de ese equilibrio, deja cosas. Algo, así es algo. Ajá, sí, energía. Pero pierde algo, ¿no? Sí, pues energía o partículas. Pierde energía. Entonces, pero cuando se vuelve a acomodar, ¿queda más débil o no? Pues que tienes que definir qué es debilidad o a qué te refieres. Es que señores, estamos con científicos, hay que ser muy preciso. O sea, lo que me refiero es que queda estable, lo vamos a decir, queda estable. Ok, queda estable. Pierde, sí, pero mi pregunta es, pierde algo, ¿no? En forma de energía. Sí. La avienta. O partículas, lo que sea. La avienta, ¿no? Se vuelve a reacomodar. ¿Ya esas partículas que aventó ya no las recupera o ya no las recupera? O sea, no se vuelve como a cuando se acomoda otra vez. No, ya fueron. Ya. Eso es el decaimiento. Que pierde. Sí, pero a ver, estoy tratando de entenderlo en un lenguaje coloquial, con los conceptos que tengo. Vamos a ver. ¿No? O sea, en el sistema solar. O sea, imagínate que de repente todos estamos en equilibrio. ¿En equilibrio? Obviamente la luna de repente se acerca un poquito más. Sí, hay problemas y todo. O sea, el planeta la quiere traer, pero la luna dice yo no quiero. Pero esto está el sistema. Entonces, imagínate que, como dice Vicente, que una partícula dice, no, ya quiero estar en equilibrio porque le llegaron más neutrones, ¿no? Y se ocupó soltar unos. Entonces, es como si de repente el sistema solar dijera, quiero soltar y... No, hombre, ya. O sea, digamos que el decaimiento es el proceso donde una partícula vuelve a encontrar su equilibrio desechándose de lo que no necesita. Podríamos decir. ¿Más o menos? Podríamos decir. Sí, más o menos. Más o menos. Digamos que se reacomoda su número de neutrones para volver... O a veces incluso de protones. O de protones, ok. Hay algo muy interesante
que es un nuevo concepto, que es la creación y aniquilación de partículas. O sea, si tengo más protones, ¿sí?, y necesito más neutrones para que tenga estabilidad el núcleo, entonces la naturaleza nos ha mostrado que ese protón se puede aniquilar, desaparece el universo, y hay un principio de conservación de algo que llamamos energía, lo que mencionamos ahí del dinero, que no se puede perder. Hay algo que se debe conservar. Okay. Entonces, con esa energía, ¿sí?, que no tiene que desaparecer, la energía que tenía el protón, se puede crear, se crea un neutrón, ¿sí?, y por conservación de la carga se debe de emitir una partícula con la misma carga eléctrica del protón, que ese es un positrón. Ok, o sea, digamos, nada más para ver si lo estoy entendiendo, digamos que la naturaleza, por así decirlo, o la realidad, como se le quiera llamar, tiende a un equilibrio en su forma, en todos los elementos que la conforman, ¿no? Sí. Ok, entonces, este proceso de decaimiento se genera, por ejemplo, ¿cómo? O sea, ahora quiero agarrar el concepto para ver el mundo real. Por eso el tema de la bomba atómica. Ya cuando la truenan se ve con madre, se ve un hongote. ¡A la madre! O sea, se ve, sí, o sea, la verdad, se ve con madre. Se ve bien, digo, hijo, se ve con madre. Pero para que eso pueda haber explotado, por eso te mencionaba lo de los elementos. Ok, la energía nuclear, que es un tema muy tabú, que la gente no entiende, que la gente lo tiene muy satanizado, por así decirlo, pero que es básicamente la energía que se desprende de un proceso de decaimiento. Exacto. Cuando está, o sea, exacto. Y ese proceso de decaimiento se induce, ¿no? Es el tema de la energía atómica. O sea, se induce aventándole ahí y echándole. Hay algunos que se pueden inducir y hay algunos que son de manera natural, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo, es natural? El plátano tiene un elemento reactivo. El plátano. El carbono, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo en un isótopo del carbono, y por eso está esta famosa prueba de todos los seres vivos, pues se puede determinar cuánto tiempo para periodos. Sí, de tiempo en la vida, sí. Cuánto tiempo ha pasado desde que este organismo murió. Entonces la famosa prueba del carbono, creo que carbono 14. Carbono 14. Sí. Entonces es un elemento radioactivo. Y entonces eso se hace por medio de contabilizar cómo ha cambiado algo muy importante que mencionó un señor que dijo que con el contador, que se llama actividad. Entonces es un dispositivo que cuando un átomo está decayendo, tiene ahí un arreglo para que cada vez que decae, cada vez que emite una partícula o emite un fotón, o se transforma un protón en un neutrón o viceversa. Entonces es todo un circuito y tú lo que escuchas es un ruido. Ok. Entonces cada vez que escuchas un ruido, ¿sí?, es un decaimiento. Si empiezas a escuchar así, son muchos decaimientos. ¿Sí? Entonces a eso se le llama actividad. Son muchos decaimientos por segundo, eso se le llama actividad. Hay pedo. Sí, entonces en estos accidentes nucleares de Chernobyl y en... ¿Cuál es el? Fukushima, pero que fue por una tsunami. Si tenemos aquí un contador aéreo, aquí andamos por aquí, a lo mejor escuchamos así, muy poco. Vamos a esa zona. A ver. La película de Godzilla, cuando el 1997, en un principio, el vato, que es un científico, no creo qué hacía, pero trae una maquinilla de esas. En otras películas de que nos estamos sacando ya está valiendo, ¿sí me explico? Digo, algunas películas han mostrado ese aparato, ¿no? Ese te ayuda a contabilizar el decaimiento, la actividad que te dice que está sucediendo un decaimiento. Que está sucediendo un decaimiento, que es básicamente ese proceso de aventar. No lo vemos, pero con este mecanismo podemos percibirlo porque han modificado esas partículas que generen a lo mejor una corriente eléctrica y a lo mejor esa corriente eléctrica se utiliza para activar una bocina y así lo percibimos. Ahora, por ejemplo, tienes ese decaimiento. Si tú quieres, está ocurriendo en este momento, pero tiene que parar en un momento. O sea, ¿cómo lo mantienes vivo? Por supuesto. Estamos pensando en un solo átomo, ¿no? Este es un átomo, sufre un decaimiento. A veces los átomos no solamente sufren uno, experimentan, ¿no? Vamos a quitar esa palabra de sufrir porque es dramática. Pare de sufrir. Experimenta un decaimiento, no está estable todavía, experimenta otro decaimiento, no es estable. Puede ser 3, 4, 5, hasta que ya esté estable y listo, se acabó. Pero ese es uno. Ahora tenemos una muestra, por ejemplo, de uranio 235, 236. No es un solo átomo, son
Muchísimos. Son bastantes. Por ejemplo, nada más basta que nos ayuden los químicos. Si tuviésemos 1 kilogramo de uranio 235, ¿cuántos átomos tendríamos? Tenemos que buscar el número de moles y después con el número de moles en un mol es un grupito de átomos. Son 6.023 por 10 a la 23. No, pues es un chorro, no entonces creo que no. Entonces son muchos. Entonces de todos ellos, ¿sí? La física nuclear nos dice de manera estadística, algunos de ellos van a decaer. Después pasa otro tiempo y algunos de esos que quedaron van a decaer. Entonces hay una ley de decaimiento que nos dice cómo va a ir, cómo esta muestra inicialmente radiactiva va a ir produciendo estos decaimientos y se va a ir disminuyendo hasta que llega un instante de tiempo en el cual pues ya no percibimos decaimientos. Que es cuando dicen de que, güey, es que no puedes entrar ahí donde hay un derrame de radioactivo porque todavía está. Exacto. La actividad es intensa. O sea, la actividad radioactiva dura mucho, ¿no? Pues depende del número de... A eso se llama el tiempo de vida media, ¿no? Hay un tiempo de vida media. Todos los elementos radioactivos tienen un tiempo de vida media. Y a lo mejor lo podemos... Bueno, es un tiempo de vida media y un tiempo promedio de vida. Vamos a hablar mejor del tiempo de vida media. Tiempo de vida media, supón que agarramos un kilogramo de uranio 235. Un elemento radioactivo, el que sea. Sí. Y el tiempo de vida media nos ayuda a decir, bueno, esto que tú mencionaste es muy importante, ¿cuánto tiempo va a estar aquí? Va a estar ahí. Ese tiempo de vida media que se puede, los experimentales saben cómo medirlo, miden otras cosas que son la constante. Hay modelos y que nos ayudan a determinar ese tiempo de vida media. ¿Qué significa ese tiempo de vida media? Tienes 1 kilogramo y ese tiempo de vida media te dice cuánto tiempo tiene que pasar para que esta muestra radiactiva llegue a ser medio kilogramo. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a una muestra radioactiva que tenga 5,000 años significa que si tienes 1 kilogramo, tienen que pasar 5,000 años para que esa muestra haya pasado a ser medio kilogramo. Dejándola así sola. Sí, dejándose Exacto. sola. Sí. ¿Sí? Pero claro que hay otros mecanismos para que deje de irradiar o a taparla, incluso hacer una bomba. revestirla. Claro. Hacer una bomba, ¿no? No, a ver, no, es que el tema... Metí el tema de la energía nuclear porque yo lo platicamos antes de entrar aquí, a raíz de todo este tema de, por ejemplo, fíjate, Alemania ya estaba cerrando sus plantas de generación de energía nuclear, las estaba cerrando, pero cuando viene, porque el consumo pues, de Alemania es muy fuerte y Alemania le comienza a comprar gas a Rusia. Pero ahora que empiezan los maderazos con Ucrania, dicen, ay, güey, espérame, mejor no cerramos las plantas y vamos a echarle más, ¿no? China anda echándole ahí, Francia también las están reviviendo. O sea, parece ser que la energía nuclear que sale, que ahorita quisiera preguntar un poquito de ese proceso porque está muy interesante. La energía nuclear para uso, por así decirlo, masivo, de energético y todo esto, se saca de esto, agarrando esos elementos, como el uranio, ¿no? Que es muy inestable, que tiene un desmadre, que no está balanceado, ¿no? Exacto. Que no está balanceado. Entonces, ese güey lo dejas ahí y te empieza a hacer un desmadre donde esté, empiezan a mutar las cosas ahí, empieza a cambiar toda la estructura. Emite partículas que tienen alta energía cinética y eso lo vamos a trasladar a temperatura. Entonces, se empieza a calentar. ¿Qué hacemos con eso muy caliente? Bueno, colocamos agua alrededor, para que se enfríe. Se calienta el agua, se evapora el agua, hay vapor, el vapor sabemos que el vapor mueve, se expande. Gas, claro. Se expande. Y bueno, con eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, si se expande, lo conducimos por medio, se puede conducir por tubos o canales, se coloca una turbina, esa turbina empieza a moverla y con los principios del electromagnetismo, pues con esa turbina que empieza a mover el movimiento, movemos un circuito, un alambre o un conjunto de alambres cerca de un campo magnético y tenemos energía eléctrica. ¿Sí? Entonces... Es como una presa. Sí. Como una hidroeléctrica, pero esa cuestión hidroeléctrica ya está... Su nivel de combustible, pues ya en este caso es un combustible nuclear. O sea, lo que lo puede, en lugar de que sea de que gente con carbón. Echándole así con pala. Y, claro. A ver, hay ciertos temas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, si no, es que la energía nuclear es una opción y todo. Pero todo tiene que ir en... ¿Cómo te diré? Sí, o sea, te pueden decir, no, pues es que el huevo con jamón nunca se va a acabar. Todos van a desayunar todos. Sí, mientras tengas gallinas, güey. Pero es porque es lo que ponen huevo. Los elementos que son utilizados para la producción de energía nuclear son limitados también, ¿no? Sí, son raros. Pero
Exacto, o sea, la cantidad, pero las cantidades, bueno, yo no tengo el dato, si bien el de Laguna Verde nos va a decir cuánto se necesita, o sea, tienen, no sé, yo estaba pensando como cápsulas, así como las cápsulas del café, bueno, tienen sus cápsulas, aquí tengo el material, no son 5 kilogramos, no son 1 tonelada, son pequeñas cantidades, bueno, él ya nos dirá, ya dirá. La cantidad correcta, lo utilizan y esto me dura para, no sé, a lo mejor 2 años, y después vuelvo a utilizar otra pequeña cantidad y para 2 años. Y estoy seguro que pues ellos saben con lo que utiliza cada reactor nuclear en el mundo y sabiendo, conociendo cuál es la cantidad de uranio 235 o 6 o lo que sea en el mundo, pues tienen un estimado de cuánto podría durar, que fácilmente a lo mejor van a ser 5,000 años. Y entonces pues, dicen, para ese tiempo... Pues, y hablar de exploración espacial para ir a buscarlo en otro lado. Exacto. Oye, y es que mira, compadre, tienes un gran reto en el tema de divulgación porque la verdad, o sea, cuando simplemente las palabras de que enriquecimiento de uranio, te emociona ese pedo. No, o sea, es que lo escuchas y me explico. Sí. La raza se gancha, o sea, está claro. es más... Este clip de lo que estamos hablando, la raza lo va a ver más que los demás. O sea, que los demás clips que podamos sacar. Ok. Porque el tema, de la trascendencia del descubrimiento, que quiero entrar un poquito, estamos un poco desfasados en cuanto a los temas porque son muchos. Va. La fisión nuclear. La fisión nuclear, que bueno, fisura, con algo se rompe, algo se parte, exacto. ¿no? Uh-huh. Una fisión es cuando tú tienes un núcleo de un átomo de algo, ¿no? De algún elemento, Uh-huh. le das en su madre, ahorita vamos a hablar con un neutrón, o sea, le das en su madre, haz de cuenta, ¿cómo sale la energía? Con 2 bolas de boliche, que avienta una bola de boliche para que le pegue a la otra. A lo mejor. A lo mejor, ¿no? Y la bola de boliche podría ser no, la bola de boliche podría ser, por ejemplo, un neutrón. Ajá. Los pinos acomodaditos en Ok. Entonces lo avientas y tú, dependiendo de cómo le des, te observarás que hay unos pinos que salen volando para acá. Sí, claro. Y ese otro pino, si alcanza el otro carril, puede golpear los pinos del otro canal. Entonces, la base de la energía, porque de repente dice energía atómica, energía nuclear, es lo mismo, ¿no? Sí. Avientas la bola, ¡pum!, se parte el núcleo. Se parte y luego esa parte que voló tiene que pegar con otro núcleo, ¿verdad? Uh-huh. Y en todo ese proceso de golpes y fregazos sale todo el calor. Exacto. Okay. Ya que pusiste este ejemplo, que va a servir, o sea, ya va a servir. Está aprendiendo. Lanzas la bola. Le pegas a un pino, a los pinos, y uno de esos pinos, cuando tú los golpeas, ¿qué es lo que observas en al golpear los pinos? Escuchas el ruido. Y algún pino a lo mejor se fragmenta, pero escuchas el ruido. Okay. Sí. Y uno de esos pinos se va al otro carril volando, los golpea y vuelves a escuchar ese ruido. Okay, y a lo mejor, con mucha suerte, con mucha probabilidad, lo lanzaste de tal manera que este pino golpea al otro y este al otro y este al otro canal y otro canal, y esa es la reacción en cadena. Ahora, el sonido, ¿qué va a ser el sonido? La energía liberada por haber roto, por haber fragmentado ese átomo, haber fragmentado en dos partes, en 2 piezas, usualmente 2 piezas, es lo más común. Se emite, o sea, no se puede partir en más. Es más común 2. Okay, 2. Se emite esa energía y a veces esa energía son fotones o calor. Sí. O incluso pueden ser otros electrones. A lo mejor pueden ser 2 electrones. Si uno de ellos no es el otro pino. Ok, si no dio. Ese pino sale volando. Okay. Sale disparado, tiene energía cinética, representa temperatura. Energía cinética es mucha velocidad. Sí, representa temperatura, velocidad y significa temperatura a nivel microscópico. Entonces es muy inestable ese tipo de energía, ¿no? Porque estás generando una reacción en cadena, o sea, es una reacción en cadena nada más. Pero como dices, si es inestable, entonces hay que encontrar una forma de controlarlo. Ahora, yo tengo una pregunta. Este tipo de producción de energía o de decaimiento que genera el ruido, todo ese tema, ¿se puede encontrar con cualquier elemento de la tabla periódica o no? No. En cadena,
O sea, con cada uno ocuparías muchísima energía con los más estables. O sea, es la mayor diferencia. Son estables. Ya, o sea, con los más inestables. Son los con los que trabajamos. Con los que está más fácil, hacen ¿no? el jale más fácil. Ya, o sea, ya. Y por eso son raros. O sea, digamos que es como si tú, bueno, voy a hacer un comparativo, como si tú los elementos, digamos, más balanceados, si tú, es como si le echaras un cerillo a un zacate verde. Para prenderlo va a estar cabrón, porque va a tener que echarle, primero darle un flamazo para que se seque y luego ya que, o sea, y en cambio, si vas con un cuadro de paja, le avientas el cerillo. Digamos, en términos de facilidad, a lo mejor sí. Sí, ¿no? O sea, porque, o sea, el elemento inestable, locochón, pues tú nomás le dices, hombre, güey, ahí está. Y solitud. O sea, tú le avientas, por ejemplo, con el billar, ¡pum! Le avientas uno y le pegas y ya hizo un desmadre. Y el otro tienes que estar más, ¿no? Algo así. Sí. O podríamos regresar a tu ejemplo del boliche. Supongamos que los pinos están pegados. Completamente pegados. Por más que los lances. Ok. No lo vas a separar. No vas a separar. Y a lo mejor, como están pegados, a lo mejor lo lanza de cierta manera que rompes uno, pero eso lo rompes y no alcanza. A lo mejor sí empieza a golpear al otro, pero hasta ahí. Y a lo mejor no se sigue así. Porque los postillas le quitas a lo mejor esta parte y no es suficiente para que tumbe el otro y que lo mande hasta es un buen ejemplo ese. Eso es muy buen ejemplo. Oye, un tema que quería también tocar. A ver. ¿Cuánto tienes con el tema de Prometeo? Prometeo. Mira. Se escucha más mamón. Desde que nació. Es que es difícil para mí de poner una fecha muy particular a lo que hemos hecho con divulgación científica, porque Proyecto Prometheus es un proyecto que empezó, lo desarrollamos, lo pensamos estando en la Facultad de Física. Ok. Y en la Facultad de Física teníamos ya una asociación estudiantil de estudiantes de física. Y esa asociación hasta la fecha sigue jalando, ¿verdad? Siguen sus cosas. Saludos completamente a la EF, a la Asociación de Estudiantes de Física. Y bueno, en algún momento, pues todas las actividades que hacíamos a nivel facultad, decidimos o tuvimos la iniciativa de decir, oye, esto que tenemos y que estamos desarrollando, que también podrá a lo mejor ser como una crítica a la facultad, porque son cosas que ocupa el estudiante, pero no siempre provee. Y dijimos, oye, estas cosas pueden ser positivas no solamente para nosotros, sino para toda la población. Entonces, era migrar las actividades de la Asociación de Estudiantes de Física a un nivel ciudad. Entonces, la EF lleva pues más de 14 años o 14. Entonces... entonces digamos que es un proyecto que nace desde tu actividad como estudiante y ahora ya se está de alguna manera formalizando un poquito, ¿no? Sí, o sea, ya como egresados, obviamente las asociaciones... ¿Todos son de física? Sí, todos somos de física por ahora. Ok. Porque estamos empezando. Pero en sí las actividades oficiales ya de Prometheus, yo creo que llevamos, me atrevo a decir que como unos 10 meses tal vez, o un poquito menos, porque nuestra primera evento fue un cineclub en la Cineteca. En la Cineteca de Nuevo León, sala 3. Cada quincena, cada segundo y cuarto viernes a las 7 en la sala 3 de la noche, tenemos una función de cine de ciencia ficción, exclusivamente ciencia ficción. Si hay elementos que explicar científicos, los explicamos y después al final hacemos un debate. Y esa explicación científica, si pusiéramos una película que a lo mejor viola alguna cuestión física y que la gente no se vaya con la finta, con una cuestión errónea, porque a veces también la divulgación científica o los medios, por querer hacer algo muy llamativo, puede divulgar cosas que no son reales. Como la teoría de cuerdas. Es real, pero a lo mejor no. No, pues o sea, sí, ¿no? ¿No? O sea, a lo mejor la gente... Bueno, fíjate, hay como profesor... Una vez estaba dando clase en la universidad y noté que muchos estudiantes creían que lo de los universos paralelos era algo que era fáctico. O sea, que era algo que así, como se decía tanto en tantos medios, en películas. De las 10 dimensiones y no sé qué decir, ¿no? Entonces, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero a mí me sorprendió que al menos una bolita de personas a nivel superior, de una facultad de tecnología y ciencia, pues literalmente era una creencia que eso era una cuestión fáctica. Entonces, pues no hay ninguna publicación científica que te diga que existe un universo de al lado. O sea, después de este ni lo conocemos bien. Entonces, ese es el punto. Pero ya todo el mundo cree que como se dice tanto eso y Marvel ha ayudado mucho a eso. Sí. Entonces... Bueno, había un paréntesis muy rápido. Había una película de Jet Li
Exacto. de acción. Se llamaba El Único. Muy buena película. Que la película del Único era un vato que se iba a las múltiples dimensiones y en cada dimensión había un güey como él. Ajá. Entonces, digo, ojalá existiera eso, ¿verdad? Para yo ir ahí. Y los mataba. Y los mataba porque si tú lo matabas, absorbías el poder de ese vato en esa dimensión. Hasta que ya eras el único y eras acá, uf. Sí. No, eras acá la mera vena, ¿no? Ahí en ese tema. Y bueno, ojalá sea cierto, pero pues lamentablemente todo parece indicar que no. Ahora, por ejemplo, una duda, bueno, no es una duda, sino que... por cierto. Sí. Mañana hay Cineclub. No, sí. Mañana viernes en el Cineclub. Si a la gente les interesa, vamos a... ¿Qué día? Bueno, el programa va a salir después para cuando lo vean. Cierto. Bueno, pero que recuerden la fecha, ¿no? Si tiene usted un instrumento para ver el espacio hacia el pasado, un instrumento suficientemente potente, lo va a poder ver. No, pero bueno, ¿qué día? No, pero mejor di segundo y cuarto viernes de cada mes. Segundo y cuarto viernes de cada mes. No, pero está bien, cuando lo vean va a ser correcto. O sea, va a estar desfasado, pero a la vez va a ser correcto. Fíjese que fenómenos. A las 7 en la Cineteca Nuevo León. A las 7 en la Cineteca Nuevo León. Tengo una pregunta que a lo mejor, espero que no sea la respuesta, profesor, muy técnica, porque es una duda que he estado viendo mucho. Que dicen que hay un problema de unificación entre la mecánica cuántica y, digamos, la física tradicional. Gravedad. Sí, que falta una teoría de gravedad cuántica que unifique todo. O sea, que a nivel de la física de Newton, de que todo es muy simple y tú empujas algo y madrazos y todo, o sea, muy... ¿Sí me explico? O sea, no, cuando digo madrazos me refiero a que son fenómenos físicos muy... O sea, muy visibles, muy no sé si esté correcta la palabra, muy mecánicos. Cuando entras al tema de la mecánica cuántica ya es un más locochón y más desordenado, ¿no? Que es lo que se supone que es al interior ya de todo el tema del átomo. ¿Por qué no pues, ¿cuál es el reto ahí? Bueno, esto de la unificación, pues es... ¿Es necesario para empezar? A lo mejor esa es la pregunta más adecuada. La pregunta adecuada, ¿no? Más adecuada. ¿Por qué viene esta necesidad de unificarlo? Porque cuando se nace la física nuclear, nace la física de partículas y empiezan a describir con la mecánica cuántica, y cuando las partículas se desplazan a velocidades cuya magnitud son muy cercanas a la rapidez de la luz en el vacío, se le llama relatividad especial. Entonces hay que estudiar lo diminuto, viajando a velocidades enormes. Entonces se le llama mecánica cuántica relativista. Luego hay otro problema. En la física clásica no tenemos creación y aniquilación de partículas, entonces no podemos hacerlo. Claro. Entonces hay que construir otro formalismo, que es la teoría cuántica de campos. Entonces ya lo tenemos. Y bueno, ya que tenemos este formalismo, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? La interacción que se llama electromagnética. Los fenómenos electromagnéticos luminosos, y eso. Vamos a construir una teoría, se construye y listo. No vamos a entrar en detalles, pero se construye. Ok, ya tenemos una primera interacción fundamental a nivel cuántico, o sea, de partículas pequeñas y velocidades grandes. ¿Qué otra interacción tenemos? Tenemos la interacción entre los quarks, que se le llama interacción fuerte, y tenemos otra interacción fundamental que se le llama la responsable del decaimiento beta, de que el neutrón se pueda transformar en protón y con la carga adecuada de otra tercera partícula o viceversa. Ese se le llama interacción débil. Bueno, pues si ya pudimos hacer el electromagnetismo, vamos a ver si estas fuerzas se pueden tratar de la misma forma, de una metodología idéntica. Pues resulta ser que sí, y que todas esas tres interacciones se pueden poner en una misma teoría para... Básicamente tú observas una ecuación donde aquí dice esta es la parte electromagnética, interacción débil, y dice, ya tengo tres interacciones fundamentales en una sola teoría. Ok. Me falta, ¿qué otra interacción tenemos? La gravitacional. Bueno, pues entonces vamos a buscar introducirla para que tengamos una teoría del todo, de las cuatro interacciones fundamentales. Y hasta la fecha, pues no es posible, te presenta estos problemas. Y entonces tu pregunta, que es muy válida, y que a lo mejor esa tiene que ser la pregunta, ¿por qué buscamos que realmente sea unificarla? Digo, a ver, o sea, yo lo estoy viendo desde un punto de vista semi-científico, pero... A ver. Pero... Entonces, o sea, yo pregunto sobre la necesidad, porque si una partícula, por ejemplo, el neutrón, ¿de qué manera puede afectar la gravedad del neutrón?
¿No es como que insignificante la...? ¿No? Esa puede ser una buena pregunta, pero por ejemplo hay fenómenos donde podríamos preguntarnos qué le pasa a un electrón que es muy pequeño en la cercanía de un agujero negro. Hay fenómenos Eso gravitacionales. lo chupa, sí, ¿no? hay fenómenos gravitacionales, y hay una partícula relativista, entonces hay que tener una teoría para que explique esos dos conceptos. Ok, y entonces por eso pensamos en que debe de haber algo que... Ok, o sea, todo ese, y voy a decir una palabra nada científica, es decir, todo ese mame, o sea, todo ese tema de la necesidad de encontrar cómo meter ahí la gravedad a todo ese tema es por los hoyos negros, porque cuando pasa una partícula muy pequeña, lo chupa como quiera, ¿no? O sea, vamos, a ver si entiendo. Todavía no hay una explicación de por qué una partícula tan... No sé si pequeña o si... Bueno, con masa ligera. Masa muy ligera. Muy pequeña. Aún así tiene el efecto de la gravedad. Exacto. Entonces, por eso dicen, a ver, güey, o sea, entonces sí tiene un impacto en el mundo de las partículas del mundo cuántico, ¿no? Algo así. Sí, aunque esta también pregunta se ve fortalecida, la que tú hiciste, porque si empezamos a medir intensidad, ¿qué tan intensa es esta interacción? La interacción electromagnética, la fuerte y la débil y la gravitacional. Si las comparamos, ¿sí? Resulta ser que la interacción mucho más fuerte, pues es la fuerte. Por eso muy obvio. Sí, claro. Después sigue la electromagnética, después la débil, y muy lejos se encuentra la gravitación en esa escala. Entonces, pues es que estamos tratando fenómenos con interacciones muy intensas y con otra que está muy alejada de allá, entonces pues no es compatible que podamos tratar de unirlas, porque hay muchas cosas sobre la teoría, porque cuando se desarrolla la teoría y queremos explicar lo que puede observar un experimento, necesitamos hacer algo que se llama cálculo perturbativo. Tenemos que hacer aproximaciones, ¿sí? Okay. Y entonces números pequeñísimos, pues ya no los tomamos en cuenta, son inservibles. Entonces tratar de meter en ciertos experimentos de física de partículas la gravitación, como es muy débil, pues no juega un papel importante en ciertas situaciones. ¿Cómo dice? Cálculo perturbativo. Bueno, me perturbó ese concepto. Y ahora, pero a ver, entonces, una pregunta sobre historia de la física, un poquito pegada con esto, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que valdría la pena recalcar algo que han estado diciendo, pero no estamos diciendo específicos. A ver. O sea, lo dijiste tú, pero lo faltó decir, o sea, de que mecánica cuántica para escalas muy chiquitas, ¿no? Muy pequeñas, claro. Ahí me funciona, pero no me funciona a nuestra escala clásica. Clásica. Que ahí funciona Newton. Pero, Newton, pero se supone que el hoyo negro es muy grande, ¿no? Ajá, pero el hoyo negro, pues ya, y esas interacciones funcionan y son explicadas cuestiones ya muy masivas y velocidades muy altas como la luz. Ahí ya entra la relatividad especial o general. Ajá. Entonces son tres herramientas conceptuales que tenemos en matemáticas para diferentes escalas que tengamos del universo. O sea, Einstein, Newton y... cuántica, que son varios autores. Ajá, ok. Y luego... los más populares, por así decirlo. Sí. Y luego Newton... Disculpa a todos. Sí. Newton en medio para lo clásico y luego ya Einstein y pues a lo mejor algún contemporáneo como Hawking o cualquier cosmólogo en lo relativista, ¿no? Ahora, aquí es donde yo que fíjate, ahorita me entró la duda y el pensamiento. Vamos a pensar... Quiero que me digas tu punto de vista sobre esto que te voy a decir. Pensemos. La vanidad de los físicos. ¿No será que quieren encontrar una teoría unificadora por vanidad? O sea, vamos a pensar que la encuentran. ¿Sería útil? ¿Sería útil o bueno, no? Bueno, esas preguntas de ser útil al momento siempre son útiles. ¿Por qué? Para darte cuenta que no servía. No. O sea, ¿por qué uno hace ciencia? ¿Sí? Y esa pregunta siempre se la van a hacer un físico. Las personas que no están dentro del área de física, bueno, ¿para qué calculas eso? ¿Para qué necesitas? ¿Para qué sirve? Sí. ¿Es útil? ¿Para qué sirve? No sabemos, útil significa ¿para qué sirve? ¿Sí? Un físico lo hace para saber, para satisfacer su curiosidad, para poder describir lo que observa la naturaleza. ¿Sí? O sea, lo más cercano que somos, como mencionamos, somos seres humanos, no somos perfectos. Lo más cercano que podemos hacer es construir modelos que describan la naturaleza. Ahora, ¿en qué nos quedamos? Sí, no. La idea era pero también, la pregunta. Sí. La vanidad. La vanidad de los físicos. Ahora, ya hacemos un modelo. Cuando en los 25, los 30, ¿sí? Paul Dirac
propuso su ecuación de Dirac. Digo, con esta ecuación, después de que se la interpretaron, ya sé que existen, además de los electrones, existe la antimateria, los positrones. Es antimateria. Se parece mucho al electrón, solamente que tiene carga positiva, signo opuesto. Y alguien en ese instante pudo haber hecho esa pregunta. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Es interesante, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo uso? En ese entonces, pues Dirac pudo haber dicho, bueno, con esto ya puedo entender, ¿sí? Cómo describir una partícula de spin un medio, pequeñísima, y moviéndose. Y preguntas más contemporáneas, ¿no? O sea, moviéndose a velocidades. No tanto para su época. Exacto, moviéndose a velocidades muy grandes, pero palpable. Ahora, pregunta ahora, ¿para qué sirve la ecuación de Dirac? ¿Para qué sirve el conocer que existe antimateria? Pues en medicina los médicos utilizan el PET, Positron Emission Tomography, una tomografía por emisión de positrones. Okay. Ese instrumento se construyó conociendo que existen positrones con la teoría de los positrones, entonces eso sirve, ya tiene una aplicación. Exacto. Claro, inmediatamente. Claro, al inicio, cuando los físicos hacen una teoría o algo, nos dicen, esto lo estoy haciendo para que pueda yo después. Mira, chécate, ahí te va. Estos son los retos desde mi perspectiva de la teoría, de la física, digamos, más teórica. Oye, que acá el profesor me dijo, estás pero bien burro, de una manera muy, muy elaborada, la verdad. No estás bien, pero es cierto, o sea, a lo mejor mi pregunta estuvo un poco... No está mal, es válida. Son buenas. O sea, chécate. Mira. Muy pocos desarrollos que empiezan como matemática al momento no tienen aplicación de ningún tipo. Ok. O sea, eso ya va de cajón. Okay. Simplemente se estudia porque es una ciencia y se tiene que desarrollar. Pues relatividad, de qué sirvió que Einstein, o sea, en su momento. Claro. Pero ahorita pues podemos Uber porque ese güey lo hizo bien, ¿no? O sea, por una cuestión relativista podemos hacer que los satélites hagan bien su jale. Claro, totalmente. Entonces, lo mismo con el álgebra booleana. O sea, la inventaron nomás de puro, pues de cotorreo, ¿no? Así como que está bien padre el ambiente. Lo desarrollaron, nunca sirvió hasta que llegó la electrónica. La álgebra booleana me sirve para ceros y unos, etcétera, y cuestiones ahí electrónicas. Entonces, muchos descubrimientos teóricos no tienen aplicación hasta décadas porque no hay cuestiones tecnológicas que me ayuden a eso. Voy a meter un poco de discordia. Entonces, ¿qué no eso aplica para la teoría de cuerdas? Ahí te va. Para la teoría de cuerdas, para los experimentos que propone la teoría de cuerdas y las 16, creo que son 16 dimensiones, ¿no? Que ellos proponen. No, son 11, ¿no? ¿Quién sabe? Son más de 10. Son más de 10. Pues ya sacaron más, ¿no? Para hacer un experimento que compruebe esa comunicación entre todas estas dimensiones, se puede hacer un cálculo teórico de cuánta energía se necesita para desarrollar un experimento de esa. O sea, pues, y tú dices, ok, no existe ningún, y tal vez en mucho tiempo no existe algo para generar tanta energía y hacer experimentos a esa escala. No desconozco la palabra adecuada para decirlo, pero a esa escala. Y que realmente... Y por eso mucha gente la descarta. Aparte, nos metemos en un terreno en el que sabemos que hay cuestiones teóricas que son matemáticamente correctas y que sabemos que nuestra única limitante es la cuestión tecnológica. Y esas, digamos, las respetamos muchos. En este caso, como fue lo de Higgs, o sea, estoy seguro que la desarrolló. No había herramientas tecnológicas para afrontar y hacer el experimento. Y dijimos, bueno, hay que esperar. Pero sabemos que no estábamos no sé, 100 siglos. Estábamos a un par de décadas de hacer eso. Entonces, pero también tú dices... ¿Cuánto es el lapso correcto que yo le debo dar a una cuestión teórica para que realmente seguimos financiándola? ¿Está bien? ¿Está mal? Empieza ahí un terreno muy, muy curioso. Muy pantanoso. Muy pantanoso, exactamente, porque ocupas financiarla, pero a la vez en algún momento le vas a quitar ese financiamiento. Ocupas hacer posgrados, ocupas dar becas. ¿Cómo mides sus logros? Como que, ya te di mucha lana, un tal los... Exacto, entonces, ¿no? Y la teoría de cuerdas desconozco yo porque no soy experto en teoría de cuerdas, pero sé que sus mayores aportaciones son matemáticas. Han ayudado a hacer otras formulaciones. Las mismas personas que están en esa teoría, pues son gente súper inteligente, obviamente, y que dentro de su belleza matemática, pues han encontrado componentes teóricos matemáticos que ayudan a otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, es útil dentro del mismo ecosistema matemático.
Pero a nuestra escala, digamos que es la física, que es como que lo palpable, ahí podríamos decir, híjole, ahí no creo que me puedas ayudar mucho, ¿no? ¿Qué opinión tiene de eso, profesor? Pues como que no tiene mucha fe en la teoría. No, a ver. No, ya que hablaste del Higgs, o sea, se le daba esta confianza porque el Higgs es parte del modelo estándar. Exacto. Y había evidencias, o sea, hay experimentos que el modelo estándar, a pesar de que la idea del Higgs es como de los 60. Un paréntesis para la gente. ¿Puedes explicar qué es el modelo estándar? Claro, el modelo estándar es el modelo. Es el modelo. El modelo. Es un modelo que busca explicar las interacciones entre las partículas fundamentales. Los electrones, que ya vimos que están dentro del núcleo. Sí. Los quarks, que sabemos que ya están dentro del protón. Y que andan ahí también. Y hay otras partículas que también se le llaman leptones, que son muy semejantes a los electrones, pero más masivos, como el muón y el tau. Como si fueran sus primos, pero más masivos. Y hay otras partículas muy enigmáticas que se llaman neutrinos, y hay 3 tipos: neutrino del electrón, del muón y del tau. ¿Sí? Entonces, son muchísimas partículas. Y contando además sus antipartículas. O sea, cada una tiene sus antipartículas. Tiene su ¿cómo se llama? Su némesis, ¿no? Sí, su forma de aniquilar. Este modelo entonces nos explica cómo interaccionan. ¿Sí? Débilmente, fuertemente y electromagnéticamente. Y dentro de ese modelo, pues está metida esta idea de la existencia de este famoso bosón de Higgs. Y con esta teoría, pues se podía explicar, por ejemplo, qué pasa, vamos a explicarlo en términos divulgativos para que se entienda más qué pasa. Cabe recalcar que todo lo que estamos haciendo es divulgativo. O sea, obviamente, si ustedes van y profundizan más, los invitamos a hacerlo. O sea, ahorita yo hablo muy coloquialmente la teoría de cuerdas, pero tiene toda una cuestión académica muy fuerte, ¿verdad? Claro. Para que no salgan con la idea. Imagínate que es un mecate, así que no sé. No, o sea, para que sí. Sí, las mismas preguntas que yo me hacía a los 17. O sea, ¿cómo es tan fácil? Sí, claro. Hay algo ahí que por cierto, un paréntesis muy rápido que se me olvide. Hay una película que se llama Aniquilación, ¿no la has visto? Aniquilación. Sí, está muy interesante, está muy buena, ¿eh? ¿De qué trata? Trata de una cosa que aparece, digo cosa porque no saben qué es, una cosa que aparece en un lado, que cuando algo se mete ahí, todo el mundo físico se empieza como a deformar. Está interesante, está muy interesante, creo que les va a gustar. ¿Es una película en una plataforma? Está en Netflix, es de Netflix. No. Está muy infravalorada, yo la vi, me gustó mucho. Digamos que el concepto de la película es... ¿No era algo azul? No me acuerdo, a lo mejor. Sale Natalie Portman. Entonces no. Ya. Sí, pero no. Bueno, que todo lo que entra en contacto con eso tiende a aniquilarse. Sí, creo que ya la vi. ¿Ya la viste? ¿Sí? ¿Te gustó o no? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, está interesante, pero es alguna cosa que está ahí. Pues que ese concepto de aniquilación se me hace bien interesante. ¿Cómo? ¿De dónde se va? ¿Cómo que se aniquila? ¿Así me explico? Sí pasa. Está muy locochón eso. A ver, antes te interrumpí en algo. Estabas diciendo algo. Va a explicar la cuestión del bosón de Higgs. Del modelo estándar. El modelo estándar de las partículas. Tiene respaldo, o sea. Sí. Entonces, el experimento puede, por ejemplo, tener una botella, lanza 2 botellas, ¿sí? Y se fragmentan y en diferentes direcciones emiten partículas con ciertas propiedades. El experimento puede medirlo. Medimos que después de colisionar esto, pues una tapita salió por acá, a lo mejor por aquí se creó un lápiz de estas características. Todo eso el experimento lo puede medir. Bueno, entonces, si tú eres el modelo estándar, entonces debes ser capaz de saber, interaccionaron, colisionaron, qué fue el resultado. Sirvió para algo. Entonces el modelo, los físicos teóricos pueden calcular y pueden decir, mira, yo te puedo explicar, puedo describir todos tus datos experimentales, tus curvas, hago mi predicción, las comparo, idéntico. O incluso antes de hacer el experimento, digo, mira. O sea, compara la partícula con las otras partículas. No, comparas lo que mide el experimento. Ok. Mide el experimento. A lo mejor, por ejemplo, vamos a suponer que medir significa el experimento nos dice que una tapa de color verde salió en esa dirección, una tapa de color azul salió en esa dirección y una goma en esta dirección. Entonces, con mi cálculo teórico modelo estándar, yo digo, a ver, lanzaron una botella ya casi vacía, a lo mejor un décimo o un octavo con una vacía en estas direcciones y con esta velocidad. Entonces hago mis cálculos. Pues mi predicción es, con el modelo estándar, es que efectivamente un azul se va a ir un poquito por acá, otra por allá, y la goma que habíamos mencionado, a lo mejor no hay siempre errores de precisión. Más Básicamente también en esa dirección lo comparamos y
Tienes razón. Ok, Tienes razón, sucedió. Sí salió. Si salió, entonces tu teoría puede predecir lo que hace el experimento. Entonces tu modelo estándar, predice, modela bien las interacciones entre lo que estamos aquí colisionando, que son partículas fundamentales. Entonces, pues este es un modelo que está sustentado y hay muchos experimentos. No, muchas evidencias. Muchas evidencias. Y por lo tanto, si el bosón de Higgs es parte del modelo estándar, pues en ese entonces dijeron, el bosón de Higgs tiene que ser cierto, debe de existir. Y empezaron a hacer experimentos, tal como dijo Daniel. Hubo un experimento, empezaron con cierta energía. Ahí lo descubrieron. Y antes era el CERN, los lanzaban con cierta energía, no era suficiente para observarla. Después lo hicieron la renovación, un experimento del Fermilab lo cerraron, estaban muy cerca, iban tratando de buscarlo. Y ya sabemos que aquí en la física de partículas no observamos como nosotros observamos las botellas. Se observan de manera indirecta. ¿Qué es lo que sucede después de lo que comentabas. Después de que interaccionaron, ¿cuál es el resultado final? Eso es lo que se observa. No observamos todo eso no lo tiene la teoría de cuerdas, que son de altas comprobaciones indirectas o directas en cuestiones de mediciones de equipo. Ni nada, no lo tiene. Entonces, los críticos dentro de la física para la teoría de cuerdas es mucho. O sea, tiene muchos detractores dentro de su misma academia. Entonces, muchos dicen de que sus días están contados. El Bad Bunny de la física. Oye, pero a ver, se me ocurrió una analogía con lo que dijiste de las partículas. O sea, digamos que el modelo estándar es un perro. Y yo entro a la casa. Fíjate, es un perro. Entonces, yo llego a la casa y veo que está todo mordisqueado y todo ahí. Y digo, el perro se metió. Entonces lo compruebo. Tengo digamos la. No, a ver. Yo quiero ver lo de la partícula, ¿no? Dices tú que las partículas no se ven directamente. Exacto. Sí. Digamos que no. El modelo estándar es la casa. El perro que tengo yo. No, el modelo estándar es tu forma de pensar. Bueno, ok. Mi forma de pensar. El perro. Yo llego a la casa, veo que hay un desmadre. Digo, se metió el perro. Entonces puedo comprobar al perro por lo que dejó en la casa. Las mordidas. Sí, asumimos que solamente los perros son los que van a hacer esas mordidas. Y que, por ejemplo, si ves una mancha en el techo, sabes que no es el perro. Que ya no es el perro, que es otro animal que se me metió. ¿No? Exacto. Esa es la partícula que salió ahí. Exacto. Ajá. El modelo es tu camino de pensar, ¿no? Exacto. Ok. Sí. Entonces, ya las partículas. El perro es una partícula. El gato, el cosa que me dejó ahí es otra partícula. Que sabes por modelo estándar o por no pensar que tiene que ser eso. No hay otro más responsable. Y ves la evidencia, pues tuvo que ser esto. Tuvo que ser. Mira. Y haces experimentos para que digas, se puede aparte reproducir. Déjame poner algo al gato arriba a ver si. Ándale, exacto. A ver si va y lo come, ¿no? Igualito así lo hacemos en la ciencia. Pero tiene que ser muchos experimentos, muchas pruebas. Yo hace tiempo digo que no sé si en la física, en los experimentos de la física experimental sea igual, que había un problema de replicabilidad en muchos estudios científicos. No, si no se puede reproducir, entonces no se puede. Eso es una. Pero eso no es válido, o sea, es una farsa. Creo que a lo que él se refiere es que últimamente ha habido mucha crítica que en las revistas científicas hay ciertas investigaciones que se publican y no siempre no siempre se puede reproducir. Entonces es un fenómeno actual que, digamos, afecta la cuestión en cómo se investiga, para qué se investiga y cómo se financia lo que se investiga. Porque hace poquito salió que una neurocientífica de Oxford falsificó sus datos y mucha gente ya ha hecho referencias a sus artículos durante varios años. Que tenía un método que con una sola muestra de sangre te podía hacer varios. La de esta vieja, hombre, la que está en el bote ahorita, Elizabeth Holmes se llamaba. Sí, mira aquí, de hecho esta nota que decía ¿qué es la replicabilidad y por qué está en crisis? Científicos advierten un panorama de producción epistemológica sin vías a la fiabilidad. Además de reforzar los criterios para el control de calidad de honestidad académica, es necesario considerar la comunicación en artículos académicos. O sea que que publican cosas que les salió una vez. Ponlo ya, güey, ponlo que es. Bueno, es que usualmente cuando uno hace una investigación, hay dos pilares fundamentales del método científico.
que ocupa una comprobación, o sea, que sea falseable, que se ocupa verificar que es correcta o no tu hipótesis. Y lo segundo es la reproducibilidad. Si alguno de los dos no se cumple, no es ciencia. Así de simple. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, hacemos una publicación que usualmente es revisión por pares, que se manda y otras personas de tu propia área te lo checan en otra parte del mundo y a ver. Y supuestamente, si pasa, lo publican y se vuelve ya conocimiento de la humanidad, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero pues al final de cuentas, toda institución es humana. Y pues son chacalones, puede haber corrupción. Y una feria y te publican algo, ¿no? Hay muchas revistas que aunque tengan revisión por pares, pagas por publicar y valen. Hay unas revistas en las que no ocupas pagar para publicar y son más rigurosas. Pero no te voy a mentir que hay muchos casos y es todo un tema, puede ser todo un tema para una plática de la corrupción dentro de la ciencia. Y actualmente como se requiere que tú, por ejemplo, ahorita aquí Vicente... Pues no me va a dejar mentir, ocupas hacer muchas cuestiones para mantener el grado de investigador, que de repente si la gente se quiere meter al Sistema Nacional de Investigadores, lo que te pide la facultad, las materias que das. O sea, empieza a haber muchos requerimientos al investigador que no son de investigación, sino son de sus materias, de tesis. Entonces, en algún momento van a decir, oye, no, es que esto ya lo quiero sacar. De que ya párale, güey, ya. O sea. Entonces, ha habido incidentes en los que mucha gente... mandó un artículo, digamos, apócrifo y ya después dicen, por lo visto, como quieres mantener cierto estándar de que, por ejemplo, tienes que publicar 5 artículos, digamos, de las universidades más prestigiosas, por decir un número, al año y que su impacto, mínimo esos 3, sean de alto impacto. Entonces, se le exige demasiado y empieza a generarse una cultura de alta producción de artículos científicos. Pero rápido. A ver cuál pega o qué. A ver cuál pega o... Bueno, en esa situación en la que esté el investigador o investigadora. ¿Y quiénes rigen eso? Las revistas. Hay que aplicarles unas físicas newtonianas, ¿no? Para que... No, deja tú. O sea, ha habido revistas. Nature ha tenido N cantidad de artículos que ya se han quitado de las indexadas porque se descubrieron que eran mentiras, ¿no? Y así vendieron, hicieron y las creyeron y todo. Es que yo estaba pensando que es complicado también porque, bueno, se envía un paper y se lo envían especialistas que lo revise. Y lo que dice este Daniel, o sea, es el revisor, va a revisar el paper, va a ver si está todo en orden. Si es experimental, no se va a poner a hacer el otra vez el experimento. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. Y además si tiene muchas actividades, o sea, a lo mejor con la experiencia puede decir, esto no lo puede hacer, este sí lo puede hacer, esto probablemente. ¿Y luego quién revisó al que revisa? ¿No? Entonces, aunque claro, usualmente no es solamente uno, son 2, varios. 3, pero pues es por esa situación que se han dado estos fenómenos, porque es más en la parte, bueno, en cualquier área, experimental o teórica, si quieres realmente saber si eso es original, ¿sí? Tendrías que volver a hacerlo. Hacer el experimento o hacer el cálculo, revisarlo, volver a hacer el cálculo. Y entonces, o sea, si es legal, o sea, lo puedes hacer. Hay gente que lo practica. Pero tienes muchas cosas que hacer. Claro, tiene muchas cosas que hacer. Pero no te voy a mentir que me atrevo a decir que la corrupción dentro de la cuestión científica existe, como en todas las actividades humanas, pero sí me atrevo a decir que es menor que en muchas otras, porque requiere muchos procesos, o sea, muchas pruebas, requiere muchas instancias, si lo quieres ver así. Entonces, sí pasa, pero no pasa como en otras... Sí, claro, en otros lugares, ¿no? Otras profesiones, si lo queremos ver de esa manera. A lo mejor pasa a nivel más administrativo. Sí. Fondos o... Sí, becas y cosas así, ¿no? Exactamente. Sí, de que, no, hombre, no. Fíjale el proyecto al que está investigando lo mismo que yo, porque nomás quiero que porque me da gane, ¿no? Con el descubrimiento. Ándale, exacto. O sea, ahí sí hay. Sí. Pero a nivel conocimiento, creo que es muchísimo más poca. Ok, muy interesante este tema. Me voy a regresar a una duda que me quedó ahorita de más atrás y quiero entrar al tema de la idea loca que tengo de la energía nuclear en Nuevo León. No será, tengo entendido que Einstein ya no compró mucho el tema de la mecánica cuántica y eso como que se hizo a un lado, ¿no? Como que no le interesó mucho. Y ya no se metió en esos temas de que la teoría unificadora. ¿No será porque dijo, güey, pues, ¿para qué, güey? ¿Para qué nos sirve?
¿no? Pues eso es complicado de O responder. digo, yo sé solamente que habláramos con Habláramos él. con él. Hacemos una máquina del tiempo y regresamos y hablamos con él. Pero siempre hay biografías, ¿no? Que a lo mejor nos Que pueden dar dicen algo. información sobre exacto que- No, al ¿Qué principio no fue, propuso? sí que sí criticaba la, Sí, criticaba la demasiado. Sí la criticaba. a la cuántica, sí. Que Sí ese la como- criticaba. Ya. Que por cierto, máquina del tiempo es interesante porque en teoría podemos viajar para adelante, pero se supone que también para atrás por las fórmulas, pero no hay todavía el dispositivo para hacerlo, ¿no? Pues dicen que no vas para adelante. Para atrás no. ¿No? No. Bueno, depende A ver, en qué universo cinematográfico A ver, estés. no, es que, o sea, yo lo que digo es que salió el Big Bang y todo, sí, pum, y todo se está yendo, ¿no? Para un lado, todo se supone que todo se está como la tortilla de harina, se está nada más, Sí, está expandiendo. se está expandiendo y todo se está yendo, ¿no? ¿Sabes Ajá. en dónde solamente podemos tener esa sensación de que estamos viajando Viajando. hacia el futuro, hacia el pasado, Sí. cuando nos vamos a otro uso horario? Ándale, sí, avión. claro. O sí, yo una vez pensé una tontería de que, güey, vamos a brincarnos un día, nos vamos aquí y cuando cruce nos pasamos al otro, o repites tu cumpleaños y cosas. Agarras una borrachera de 2 días, Simón, ¿no? Simón. Ahí está. Sí, Pero eso es lo que más puedes esperar de tu viaje en el tiempo. Es que es un tema, bueno, Lo lamento. el tiempo es todo un tema, ¿no? De hecho, Stephen Hawking creo que había hecho una apuesta y había dicho que si había organizado una fiesta y había comentado, si hay viajes en el tiempo, entonces por favor vengan a esta fecha, aquí los estaré esperando. Y llegó ese día y nadie llegó. Entonces, él dijo que esa era una prueba de que no hay. Tenía sentido del humor Stephen Hawking, que por cierto hay varias fotos ahí que está en un table y todo, el Stephen Hawking se divertía. ¿No será Photoshop ya en estos No, tiempos ya? No, era serio. Yo lo vi ahí. O a lo mejor era Feynman. También, Richard Feynman sí era conocido por ir a bares de ese Bares, estilo. sí, ok. Bueno, un saludo ahí. Él estaba probando un físico experimental, la colisión entre los átomos y todo. Bueno, Entre masas. Entre masas. La viabilidad. A ver, dígame sus opiniones, porque A ver. yo lo veo desde un punto de vista en donde digo, a ver, tenemos Nuevo León, ¿no? Nuevo León. ¿Qué pasó hace semanas? Empezó a haber fallas en el suministro del tema de la energía eléctrica porque, bueno, este tema de la línea de transmisión de energía eléctrica están medias jodidonas y la fregada. Si tú te vas a la CFE, el 60% es producto del combustóleo, un tema que contamina mucho, ¿no? Sí, Un sí. subproducto del petróleo. Sin embargo, hubo apagones en todos lados, ¿no? Claro. Fue insuficiente, no queda claro todavía si fue la transmisión, distribución, ok. Pero queda claro que un estado como Nuevo León, que está hiperconcentrado, que vienen muchas empresas nuevas, yo me quedé pensando, dije, güey, si unos mini splits que prendió la gente tronaron el sistema eléctrico, mini splits, ¿qué van a hacer las grandes empresas? ¿Qué va a hacer Tesla y todo para tener suministro eléctrico suficiente? Y te vas a lo que anda, a ver, Nuevo León somos muy novedosos. Vamos a que Tesla, vamos a poner una planta nuclear aquí. Falta agua para enfriar todo el tema. Ahí están la presa, deja que llueva que acá ni vamos a tener agua para echarle. ¿No? O no se puede. Sí se puede, ¿no? De que se puede porque la humanidad puede hacer las plantas nucleares. Pues no, sí. pero, o sea, a ver, profesor, ¿qué dice? Sí se puede, sí se arma. Pues yo dudaría por esa parte, por el agua. Por el agua. Exacto. Sí, hay que Ok. garantizar el agua. Ese sería el primero. El segundo, Sin afectar la población. exacto. Que ojo, yo creo, bueno, un paréntesis muy grande. El tema del agua ya se acaba. Hay un proyecto desde hace algunos años de traer agua del río Pánuco con lo que le llamaban antes el Monterrey 6. Son ductos muy grandes que vienen desde la salida del río Pánuco pegado al mar. Entonces ya resolvió el problema. No, pero creo que hay mejores, ¿no? Que el Monterrey 6. Para resolver la crisis de agua. Hay una mezcla de varias soluciones, Ajá. pero para el tema de la planta ya se lo solucioné aquí al próximo, al director de la planta nuclear De Nuevo León. de Nuevo León Futura. Ahora, el personal humano Ok. para trabajar. Ese es Sí. altamente especializado, eso también se necesita. Pues ahí los hacemos, hombre. Ingenieros nucleares. Claro que está el Instituto de Ciencias Nucleares. Yo leí que en la época, en los 60, los 70, se intentó crear un instituto de investigaciones de reactores nucleares. ¿Sí? Aquí. Porque, sí, en México. Michoacán, sí, en México. Sí. No recuerdo en qué estado. Como ya venía el primer reactor nuclear, dijeron, pues
A lo mejor no va a ser el primero, va a venir 2, 3, 4. Hay que crear recursos humanos aquí para que no vengan del extranjero, sino de aquí, gente altamente capacitada y que y que pues vayan a formar parte de estos recursos humanos que se van a necesitar. Sí. Y pues no se hizo por X razón, ¿no? Entonces, sí, esa sería la segunda parte, los recursos humanos y ahora el financiamiento. No sé cuánto cueste una planta nuclear y después el material reactivo. ¿Quién lo va a proporcionar? Yo tengo una idea, ¿no? Acá medio locochona. Por eso desde hace dije, a ver, ya va a venir Tesla y Elon Musk tiene una compañía de cohetes. A lo mejor le va a interesar que, güey, pues métele feria para pones una planta nuclear y ya tienes energía para, o sea, tú úsala, pues es tuyo, pero nada más pues, pagas piso a Nuevo León con energía y ahí tienes para empezar toda tu industria aeroespacial aquí. Yo creo, a ver, y imagínate, profesor, que estemos colonizando Marte o el otro planeta dentro de poco. ¿Para qué? Bueno, no, Marte está muy tierroso, es como Juárez. Ya que a la salida de Juárez y toda el área Cadereyta, ¿no? Vamos a ponerle Marte es como Cadereyta, mucha tierra. Ok, no. Vamos a pensar que a otro planeta podemos tener energía suficiente. O me estoy enloqueciendo. Pero ahorita acabas de mencionar algo muy importante. A ver. Podemos tener energía suficiente. Podríamos también pensar en algún instante en definir cuál es la energía suficiente que necesitamos, porque hay una cultura de derroche de energía. Prende todo. Sí, o sea, prende todo, deja el clima, deja la luz, bla, bla, bla. Siempre andamos con los cargadores del celular. O sea, se supone que deberían de ser mucho más eficientes de no andar siempre pegados ahí. Claro. Y es una demanda. Es cierto eso. Es una demanda intensa de energía. O sea, ¿por qué no ir hacia el otro extremo? O sea, que nuestros aparatos o que nuestra vida se acostumbre a tratar de no ir creciendo el consumo de bajar energía. El consumo de energía. O mantenerlo fijo o no irle creciendo porque, o sea, consumimos demasiada energía. Bueno, y te sale menos el recibo. Sí, por eso son los apagones, porque hay un desperfecto, entonces para no afectar toda esta zona, entonces hago un apagón mientras soluciono esto y hago esto en movimientos. Es un punto interesante. Pero, o sea, ¿por qué no preguntarnos por qué no... yo pienso que si hay una política de ahorro de energía, ¿por qué no fomentarla y fomentarla y fomentarla, ¿no? Pues como cualquier recurso, en este caso como el hídrico, ¿no? Que siempre hay cultura. Pero también el recurso eléctrico. Porque, por ejemplo, la cuestión de energía es uno de los temas más fuertes de la humanidad, sino es que el tema de la humanidad. O sea, ¿quieres hacer algo? Ocupas energía para hacerlo. O sea, en este caso, nosotros para vivir ocupamos comida. O sea, queremos digerirla, ocupamos energía. Todo es energía. Entonces, siempre es el tema de toda la vida de la humanidad. Entonces, ya hay predicciones de cuánto consumimos anualmente de tera en esto, bueno, de watts, si lo queremos ver así, anual como humanidad. Y todas las predicciones, obviamente, ya hay para, digamos, 5 o 10 años de cuánto va a aumentar en función de lo que ya consumimos ahorita. Y todo, pues es eso, es aumento. O sea, ya no hay manera, en cuestión de predicción, a menos que hay un cambio de política mundial, así que tú digas que wow, pero no creo. Entonces, buscar diferentes alternativas para una mayor soberanía energética como país. Yo estoy, o sea... Se escucha bien, ¿no? Acá el profesor me desenmascaró mis intenciones de tener misiles nucleares porque me mató el tema de la energía. Me digo, bueno, pues ahorro más. No, pero a ver, bueno. Y es que no nos podemos escapar tan fácilmente porque nos venden un teléfono. ¿Un teléfono para qué debe de servir? Para comunicarte. Estás ahí. Tiene cámara. Mandando memes. Tiene lámpara, tiene brújula, que tienen algunos que para que no se puedan dañar si los metes en el agua. ¿Para qué vas a tener un teléfono dentro del agua? Que tienen pantallas táctiles, todos estos dispositivos que le pueden tener, batería, o sea, siempre le van agregando más cosas y muchas de las cosas que tienen las utilizamos. Yo no lo utilizo para comunicar nada más. Ahora, claro, hay personas, a lo mejor como sí necesitan esto porque necesitan una forma de comunicación diferente, pero si pudieran hacer una estadística, cuántas personas que compran un teléfono utilizan todas las funcionalidades que tiene, todo lo que consume energía. Nadie. Muchas cosas que, o sea, inútiles. Es que también como algunas computadoras que ya tienen
Yo recuerdo que había un amigo que por fanfarronear, mira, tengo ya una procesador con no sé qué. Güey, te metes al Facebook con y una ya cubierta, lo mismo que con ayer. una cubierta de cuero. Y digo, oye, para la cubierta de cuero, ¿para qué la quiere? Ya. Pero bueno, esa es una cuestión más cultural, ¿no? De consumismo bien cabrón que tenemos. Y eso está relacionado conectado con la energía. Energía franciscana, como San Francisco de la austeridad. Pues ¿no? sí, sobrevivimos. No. Sí, No. A ver, no, es que está chido el concepto y es cierto. ¿Qué les digo? Pero bueno, la pregunta que más me llama lo que más me llama la atención de tu plan es de que le quieres decir a huevo a Elon Musk, ¿verdad? Pues es que yo digo porque cuesta un chorro, ¿no? O sea, porque cuesta. Pero después, ¿de quién va a ser la planta? Exacto. Tiene que ser nacional, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos fuerza civil y vamos a rafaguear. A rafaguear ahí el Tesla. No, a ver, o sea... tengo ideas de otro tipo de ideas descabelladas. Podemos organizar un lazo fraterno con Corea del Norte para que vengan y Kim Jong venga aquí a comer cabrito y todo. Ojalá. Pero no, cuestiones ambientalistas. O sea, sabemos que la energía nuclear es un problema fuertísimo en tabú de miedo. Y luego ahorita la película, pues no sé si ayude. Creo yo, ahí tengo mi opinión, porque los físicos no muestran mucho interés en verla ahorita previo a la grabación. Yo te puedo decir que lamentablemente se requeriría una persona con mucho criterio para decir era inevitable. Un país la iba a hacer, un país iba a desarrollar esa tecnología. Fue un punto, a lo mejor estos vatos llegaron primero. Ajá. Pero tarde o temprano Alemania iba a hacer la bomba nuclear, la Unión Soviética iba a sacar la bomba nuclear, era inevitable. El problema es que eso no quita el tabú. ¿Sí me explico? ¿Cómo? O sea, en el sentido de que la gente va a salir del cine, la gran mayoría decir, ay, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo hicieron? Entonces mira toda la gente que se murió, ¿no? Como hay memes que sale un güey así llorando que dicen, Oppenheimer, ¿cómo se llama? Oppenheimer a darse cuenta que su arma de destrucción masiva fue usada para destrucción masiva. Sí. O sea, a ver, obviamente la capacidad intelectual de estos científicos fue utilizada para una creación de un armamento de tal magnitud, pero ya después pasa a un terreno que ya no depende de los científicos, ya se convierte en un tema político en el que también lamentablemente, si ellos no lo hubieran hecho, lo hubiera hecho otro. ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Pero más para terminar, ¿qué hubiera pasado si la bomba nuclear la hubiera obtenido Hitler antes que Estados Unidos? Según dicen que el Tercer Reich ya había dejado de lado esa investigación porque costaba mucho. Y ellos sí tenían tropas por todo el mundo, ¿no? Entonces, como que eso leí alguna vez, desconozco la veracidad para comentártelo, pero era un programa que estaba no muy... De todas las armas y formas de que tenía la Alemania nazi para esta conquista global, pues había muchas de que cuestiones hasta sobrenaturales, la bomba nuclear, los misiles en la luna, o sea, la cantidad de proyectos eran inmensos. Entonces, desconozco hasta qué punto también esa narrativa hizo que a muchos científicos los llevaran. Fíjate que la película menciona brevemente algo que ¿qué dice? Que porque decía que tenían una ventaja porque para Hitler eso era ciencia judía. Un tema ya político. Porque él decía que como los científicos que estaban ahí metidos en el desarrollo de ese tema, que sí tenían un programa llevado a eso, pero que había un tema de que ciencia judía, un prejuicio totalmente que nada que ver y que ya no... Pues Einstein era judío, ¿no? Sí. Entonces yo creo que iba también un poquito por ahí. Porque también estaba Heisenberg, ¿no? Trabajó para los nazis, ¿no? O no me acuerdo quién de los grandes estuvo trabajando para ellos. Pero pues como tú dices, o sea, ya estás metiendo un problema geopolítico mundial cabroncísimo. Y sí, el recurso científico va a ser el más importante, más que el político. Porque va a ser el que te va a permitir hacer la política, ¿no? Que tengas el recurso científico. Es correcto.
Pues bueno, yo creo que la plática estuvo bien por cuestiones de extensión. Ya llevamos más de una hora y media. Ok. Yo creo que ahí está bien. Después espero poder hablar, ya que, bueno, estas personas lamentablemente van a desarrollar el próximo armamento nuclear de aquí. Se van a sentir arrepentidos, pero ya ni modo, ya yo me voy a hacer cargo de lanzarlo. No, es cierto. Pero algo más que quieran agregar. No, pues, bueno, lo único que quiero agregar es que estén atentos a, creo que a lo mejor después tú puedes compartirles la información del proyecto Prometheus. Claro, no, yo en mis redes sociales lo estoy compartiendo. Es una labor que hace aquí Daniel y sus amigos y que es muy, muy importante, sí, claro. Muy interesante, no solamente temas de física, o sea, hay otros temas muy interesantes y que es muy importante que la participación de todos, o sea, que acuda gente que no es del área para que haga preguntas como las que has realizado, porque eso ayuda también a nosotros a buscar la forma de poder construir ideas para poder transmitir la divulgación, ¿no? Y que se haga todo esto un círculo. Claro. El público pregunta, tengo esta duda, entonces el científico, ¿cómo le explico de manera divulgativa estas situaciones? Entonces empieza para que se ganche y ya se meta a lo para bueno. Que después se enganchen y después ya puedan vamos a llegar a lo mejor hasta se pueda llegar a edades más tempranas y haya gente, y también entren a carreras de ciencia. Exacto, o sea, exacto. Una de los frutos de la evolución científica es que entren a carreras de ciencia y después generamos mayor capital humano en el sentido de que mayor científicos existan y que por ende la ciencia tenga un poquito más de desarrollo en la ciudad. Y parte de las intenciones de Prometheus es también pues acercar a los científicos a la sociedad y que la sociedad se acerque a los científicos y que se vayan rompiendo un poquito estas barreras, porque si alguna vez la sociedad le quiere exigir algo a los científicos, pues no sabe quiénes son, ni dónde están, ni para cuándo, ¿no? Entonces ocupamos que exista una comunicación y ocupamos que la cultura científica se impregne en la ciudad y que no nomás seamos cultura empresarial o cultura emprendedor o cultura maquila. O sea, no, también aquí se hace mucha ciencia y ocupamos un pensamiento y que sea parte de la ciudad. Y ya es, pero nomás para muchas industrias, ¿verdad? Pues bueno, señores, aquí lo que el compañero habló es de otro de los grandes anhelos de los físicos, la fusión nuclear, ¿no? Pero aplicado a la divulgación y a los científicos. Pues bueno, nos vemos y tenga curiosidad porque es lo que ha llevado al avance de la humanidad. Saludos. Hasta luego. Saludos. Veritas Noticias es una página de noticias cuya única finalidad es informar y hacer contenido para redes sociales, que además promueve el respeto a todas las personas. Por lo que las opiniones de los invitados a este espacio son responsabilidad de cada uno de ellos y Veritas Noticias respeta la libertad que tienen para expresarlas.